es que el portero termina siendo siempre el crucificado. Tigres en el de ida yo creo que tenía la opción de ampliar el marcador. Una final intensa, fue una final bien jugada. Te voy a decir por qué. Lo que tenía que hacer era... Vente para acá, hablemos de fútbol. Recuerda, somos Noticias MX. Te esperamos. Esto es Hablemos de Fútbol. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Estamos desde el Estadio Tamaulipas en una edición especial de Hablemos de Fútbol. Recuerde, somos Noticias MX y hoy es un programa muy especial y nos da mucho gusto, aparte de darle la bienvenida a mis compañeros, a los cuatro fantásticos, a Tadeo, a Rafa, a Teto y a Jerry. Pues hoy nos da mucho placer y mucho gusto tener como invitado especial, el primer invitado en este programa, al técnico del equipo de la Jaiba Brava, a Marco Antonio Chima Ruiz, a quien tenía tiempo de no tener la oportunidad de platicar y que ahora lo vuelvo a ver aquí en este Estadio Tamaulipas, donde brilló en el arranque de su carrera. Marco, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. No, al contrario, gracias Pepe. Como dices tú, ya varios años que teníamos de no vernos, muchos años que me fui de la ciudad para seguir mi camino dentro del fútbol. Y bueno, ahora la vida me pone nuevamente en donde inició toda mi historia y contento de estar acá, contento por la invitación y pues hablar de fútbol, ¿no? Que es lo que nos apasiona. Así es, y precisamente está Gerardo, está Tadeo, ahí para que los vayas conociendo, Teto y Rafa, que son unos apasionados del fútbol y que querían que estuviéramos contigo para conocer mucho de lo que ha pasado en tu carrera. Y yo te preguntaría de entrada, antes de darle la pelota a ellos, ¿cómo es que arranca Marco Ruiz? Porque tengo entendido que llegas al equipo de la Jaiba, pero eras un excelente beisbolista. Sí, fíjate, poca gente sabe que yo tenía esas dos facetas de chavo, de niño. Se me daban los dos deportes, tanto el fútbol como el béisbol. Jugué estatales, nacionales de béisbol y de fútbol. Inclusive tuve invitación para poder ir a la escuela para poder ser profesional en ese deporte. Pero bueno, el destino me tenía algo preparado. A los 16 años yo jugaba en las canchas del 7 y medio, sí, recordarás, allá con un equipo de barrio, se llama Club Guadalajara precisamente, y nos invitaron, éramos de los mejores equipos ahí del barrio, y nos invitaron a jugar aquí un partido al Estadio Tamaulipas contra las Fuerzas Básicas de Tampico en ese entonces, cuando estaba Carlos Reynoso como entrenador del primer equipo. Pero yo no sabía que en las gradas iba a estar el técnico del primer equipo, Carlos. Entonces venimos, jugamos, ganamos para variar. Teníamos buen equipo, la verdad. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que termina el interescuadras o el partido y Reynoso, pues yo no lo conocía personalmente, solo por televisión, y me manda a hablar. Me pregunta cómo me llamo, cuántos años tengo, y él sin dudarlo me dice, lo voy a debutar. ¿Quieres jugar en primera división? Le dije, pues por supuesto que sí. ¿Qué edad tenías, profe? ¿No? 16 años. No, estabas chavo. Entonces me dice, preséntate el lunes con el primer equipo, vas a entrenar y te voy a debutar en los pocos meses. Y así fue. Entonces mi carrera fue así, meteórica, de dar un paso increíble. Imagínate, yo de venir a jugar un partido contra las Fuerzas Básicas y regresarme a mi casa y decirle a mi familia que iba a estar en primera división en poco tiempo, como que fue algo todo muy rápido, pero muy contento, y al final de cuentas cumplió su palabra el maestro, pero también creo que hice lo que correspondía, y afortunadamente pues fue el inicio de una carrera por muchos años, de casi 20 años. Así es, una carrera brillante, una carrera que tuvo obstáculos como cualquiera, que tuvo altibajos, pero que al final yo creo que si pone uno en la balanza, fue más positivo lo logrado, Marco, a lo largo de tu carrera que lo negativo, ¿no? Sí, a final de cuentas estoy agradecido con Dios, agradecido con la vida, porque no me puedo quejar. La verdad, lo que he vivido, como bien mencionas, porque debuté muy joven, a los 16 años, ya a los 19 años prácticamente era un jugador de primera división, estaba nominado al jugador del torneo, había ido a jugar el torneo internacional con la selección juvenil, tenía un ofrecimiento de poder ir a Italia a jugar con la Fiorentina, y viene una
una situación adversa que fue una fractura muy, muy grave, de las lesiones más fuertes que puede tener un futbolista, y que la verdad me tuvo al borde del retiro a los 19 años. Sí. Entonces, pero eso siempre he sido una persona de carácter, siempre he sido una persona de retos y me ayudó mucho a madurar, a crecer, porque cuando se te dan las cosas tan fácil también de repente pierdes piso. Claro. Sí, profe. Sí. Adelante. Ahorita comentabas, ¿verdad? La primera pregunta que te hace Pepe sobre tu gusto, tu forma de jugar en el béisbol. También por ahí, no sé si nos puedes platicar un poco de que tu señora madre nos comentan que se oponía un tanto o que prefería que jugaras el béisbol precisamente para evitar lesiones, ¿no? Porque era al ser un deporte más de contacto, como que ella no le gustaba tanto esa idea, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Es que como lo ves, tiene una pinche chocota, cabrón. Igual un chico de Hicimos tarea, profe. Es por eso. Hicimos tarea. Tiene como 3 teras. Venimos preparados, profe. Muy bien. No, nunca me habían hecho ese comentario, pero es verdad. Es verdad. Mi mamá, mi señora madre, que ahora hasta, por cierto, está muy contenta viniendo cada 15 días a los partidos. Sí, al principio ella prefería que yo jugara béisbol precisamente por el tema de que era un deporte de menos contacto, ¿no? Que había menos riesgo de una posible lesión y mira, después me toca esta situación, pero te digo, gracias a Dios, yo creo que elegí bien, no me arrepiento de haber tomado esta decisión porque me ha dado muchísimas cosas y muchísimas alegrías a lo largo de muchos años. Profe, y hablando de tus inicios, decías que trabajabas al principio con las Chivas, ya no trabajabas, era parte de tu equipo de iniciación. Uh-huh. Ahorita que está mucho lo del tema juvenil, de los infantiles, ¿quién fue tu formador inicial? ¿Fue algún familiar? ¿Fue un entrenador que te marcó, que te ayudó a llevarte a las Chivas? ¿Quién te ayudó a formarte en ese lapso de 5 o 6 años hasta los 16? Y que te propulsó a llegar a participar aquí en el Interescuadro. Mira, hubo mucha gente que influyó en mi formación. No había como tal, como bien mencionas, no era una escuela oficial de Chivas. ¿No? Era barrio. Era barrio, era un equipo porque al entrenador o al que formó el equipo le gustaban, yo creo, las Chivas y le puso Club Guadalajara. De hecho, era Club Guadalajara. Capaz ya era papá de alguien, ¿no? Sí, que antes se utilizaba mucho eso. Sí, exactamente, sí. Pero no había antes escuelitas como tales, como hay ahora de muchos equipos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me llevan a jugar por todos lados. Inclusive me cambiaban a veces de escuela para precisamente que yo pudiera representar ya sea a Tampico o a Madero en algún estatal. Entonces, andaba de un lado para otro, me llevan a jugar al Cascajal, o sea, me veían condiciones y me invitaban a todos lados. Y pues yo encantado de jugar, me daba para jugar fútbol y después irme a jugar béisbol. Y como yo vivía, yo soy originario de la colonia Mainero, ahí tuve mi niñez, enfrente pues lógicamente está la unidad deportiva, entonces... Sí. Pues yo prácticamente ahí me crié, me pasaba a jugar al frontón y después me iba a jugar al fútbol de salón en la noche, o sea... Totalmente deportista su Totalmente deportista mi juventud. Mi papá y mi mamá influyeron mucho en eso, me traían para todos lados, siempre me acompañaron a donde yo iba. Y bueno, yo creo que el gusto del fútbol, por lógicamente las condiciones que ya traía, y las fui desarrollando con todos mis amigos, mis primos. Pero también dentro de la familia fue mi tío Francisco Chale Ruiz, que también fue profesional, jugó en el Madero y en el Puebla, y creo que por ahí también viene un poco, yo creo que los genes del fútbol. Sí. El gusto por el fútbol, ¿no? A mí me dijeron que venías y la verdad, yo quería venirme de gala. Discúlpame, déjame me paro, porque yo quería venirme de gala porque un tigre me agarró al otro tigre. Entonces, yo venía preparado nada más por esta ocasión, ¿verdad? Pero sin máscara. Sí, sin máscara. La verdad, ahí te comentaron hace ratito, ¿verdad? Que somos tigres, entonces un poquito apasionados. Yo soy como que el medio apasionado de la mesa o el intenso. Medio. Y esta es una camiseta emblemática para nosotros que pues descendimos, pero ganamos la copa, en el cual metes allá mi compa le va al Cruz Azul, le metiste 2 goles al Cruz Azul, Escopón, y uno muy bueno que se la picas de un pase de Toki Castañeda. Recuerdo como si fuera ayer, porque la verdad a mí esos me marcaron mucho. Ajá. Y ese fue el campeonato de Copa, los traía Bucetich, si no mal recuerdo. Sí. Ahí descendimos, ahí me estaban grillando que porque nos había descendido Rayados. No nos descendió Rayados, eran 2 puntos, no era de 3. Si ganábamos el partido, sí, necesitábamos que perdiera Morelia. Es correcto. Ganáramos, es correcto, estaba algo muy complicado el partido, entonces
pues darte la bienvenida, la verdad, y saber un poquito más ahí de tu historia, que vayan ahí conociendo todo, ¿no? Pero Una pregunta para el Jerry. ¿Qué tanto te estabas asando desde hace rato con la Sí, chamarra? para aguantarte, güey. Porque nosotros no vamos a para nosotros, güey. para quitármela. El día que me quité yo la chamarra con la playera del Necaxa, era de noche y estaba medio fresco. Estaba fresco, y me claro. estaba asando. No, pero ahorita ya, estabas... ya quería mostrarle al Chima que veníamos de gala, que Muy veníamos... bien, no, Decía, ¿a qué hora llega el profe, cabrón? Ya que llegue. Ya, por favor, dije, pero bueno, estaban en entrenamiento, ¿verdad? Pues fue, digo, una etapa después de Tigres, estás en el descenso con Tigres, ya es cuando me toca a mí venirme a vivir a la ciudad para acá, Ajá. de plan aficionado, gracias por haberte quedado, por romperte toda la Mauser, como decimos, ¿verdad? Y ponerle los kilos para regresar al equipo al ascenso, y te quedas un año más y después te vas a Chivas, ¿no? Sí, esa es una historia muy, muy padre, muy bonita, porque esa playera, la verdad, sí significa mucho para mí, porque estuve en varias etapas Así en Tigres. Me fui de Tampico a Tigres, después fui a Querétaro, regreso a Tigres, fui a Pachuca 6 meses, regreso a Tigres, me voy a Chivas, regreso a Tigres, y después ya dirigí a Tigres, Sí, ya fui coordinador, director ahí en básicas en Tigres. Entonces, es una institución que la verdad me marcó. Bien, mencionas esa etapa difícil del descenso, pero me parece que a partir de ahí hubo un parteaguas Exacto. para lo que es el equipo ahora. Exacto. Porque antes era de la universidad el manejo que tenían de ese equipo, y a raíz de que pasó esa situación, por eso dicen que para algo pasan las cosas. Yo no digo correcto. que por algo, sino para algo, ¿no? Claro. Entonces, hubo una conexión tremenda entre la afición Así y es. el equipo. Bien mencionas, yo tenía en ese entonces, habíamos quedado campeones de Copa, habíamos hecho un gran torneo, calificamos a la liguilla, de hecho, a raíz de esa situación. Un repechaje contra León. Después prohíben que un equipo descendido Descendido. pudiera calificar, Calificar a la podríamos liguilla. haber sido campeones. Ajá, Se y me- estar descendidos, en el- claro. Entonces, imagínate, hubiera sido un caso curioso. Sí, que en la claro. liguilla, Nos que en la liguilla de acuchillaron ascenso... contra Necaxa. Es correcto. Sí, Sí, claro. Acuchilla con No, Necaxa. esa cuchilla Necaxa es Porque no les correcto. convenía que el equipo quedara campeón. Es correcto, Claro. sí. Pero mira, ¿sabes qué me hizo quedarme? Porque gracias a Dios había tenido un muy buen torneo y Cruz Azul me había buscado. Ok. Yo estaba a punto de irme a Cruz Azul. Pero ves cuando llega un par de empresas, no se puede decir, no Sí, se puede decir. claro. Claro, Aquí se puede decir Claro. todo. Todo Ok. puede Como quiera le van a cobrar a Aarón, a nosotros no. Aquí se puede decir todo. Aquí no hay problema. Aquí no hay marca. Llega Cemex y FEMSA con un proyecto interesante. Un Que se proyecto pueden muy anunciar aquí fuerte. abajo. Claro. Y y nos muestran a la gente que interesábamos en ese momento que se quedaran. Entre ellos yo, la verdad a mí me pegó muchísimo el haber descendido. Y lógicamente llegan y nos hacen una proyección de lo que venía, ¿no? Claro. De lo que querían hacer con ese equipo. Y querían por todos los medios que fuera un regreso a Primera División por la vía deportiva, porque ellos tenían los medios inmediato. Para poder comprar el equipo, ¿no? comprar una franquicia, pero no querían que fuera así, precisamente para que crear un Arraigo. poco más de identidad con la Ujú. gente, que hubiera esa conexión, y creo que así fue. Y todo lo que nos prometieron, o sea, todo lo que a mí me presentaron como una visión a futuro, a corto, mediano y largo plazo, se han ido cumpliendo todos los objetivos. Los objetivos. El objetivo en corto plazo era regresar al equipo en un año por la vía deportiva, Primera Así es. División, y se logró. Después era a corto plazo también, a corto, mediano plazo, estabilizarlo en Primera División, y después a largo plazo que fuera un equipo protagonista que Protagonista de ganara la liga. títulos y que fuera de los que tuviera los mejores jugadores. Y mira, se han ido cumpliendo todos los pasos, y lógicamente me convencieron por eso y porque pues me pagaron el triple. Pequeño detalle. Por eso. ¿A quiénes más convencieron No, para A la mayoría. Estaba Siboldi, estaba Lozano, se Sí, queda... se quedó Omar Arellano. Popeye también. Oliva, Gua- Omar guardando Arellano, las, Chepo es el guardando único las que se va. proporciones es como cuando la Juventus baja, ¿no? Guardando Pues sí, proporciones, así horrible, es. Se horrible. queda Marcos El River Ayala. Plate, que se queda plantilla. Marcos del Ayala, equipo. Tinoco, Tinoco, Tena Flor- ya- el Diablo Núñez ya Ya estaba el Diablo Núñez, el no. zurdo Flores Barrera. Diablo Núñez llega
llega la Sí. Coca, llega Diablo y llega Nilsson. Así Son los es. refuerzos que llegan. Sí, le Pero atinan muy bien en los refuerzos. La verdad Y- tenían ahí un Bueno, No, la espectacular verdad- ese equipo a la contragolpe. Y a partir de ahí me parece que fue un parteaguas y Toselo también, creo que para, Toselo. para Danilo esa Toselo. institución. Le- y le- es lo que ahora vemos que es Tigres, no un equipo. Como dices, tuvo protagonista. que pasar esto para que Tigres tuviera esta comunión, porque antes del descenso no llenábamos completo el estadio, la verdad, en el 94, cuando estaba Antonio Carlos Santos, el equipo tenía una división, estaba Ruiz Esparza, ahí te tocaron todavía un poquito, ¿no? Por antes de ir a Querétaro o algo así, esas, Sí, sí, sí. estaba Carlos de los Cobos, alcanzó a dirigirnos, y Reynoso, que Reynoso es el que te lleva, ¿no? Cuando después de la Sí. lesión, Sí, de la lesión de aquí. Reynoso, sí, me lleva y después Bucetich y bueno, tuve una serie de entrenadores y después tuve la fortuna también de ir a jugar a Chivas, también un equipo Chivas. que tengo muchísimo cariño porque creo que ese fue el que me dio de proyección a nivel nacional e internacional. Hasta la selección alcanzaste a llegar estando Sí. con Chivas. Porque antes Tigres era un equipo, no es lo que es ahora. Así ¿no? es. Claro. Era más Antes local. Tigres era más regional, más de provincia. Y yo había tenido muy buenos años ahí, pero pues a nivel nacional no era tan Claro. sonado. Y te tocaron las Super Chivas porque vi Sí. que era un equipo interesante. Traían muchos Sí, jóvenes cómo que no. después despuntan y tenían una generación ya de gente consolidada como Luis García, como todos los que te tocaron a ti. Sí, sí, sí. Y fue una situación también ahí muy particular porque yo ya había cumplido con el hecho de regresar al equipo de primera Claro. división, en tenerlo ahí estable. Y al final de cuentas, pues uno siempre busca mejorar. Ujú. Y pues yo era de los jugadores que siempre no ponían transferibles, pero ahora de arreglar contratos siempre batallaba mucho. ¿no? Claro. Entonces, Pues ya te pagaban el triple, cabrón. Ya estaba más complicado, güey. Que te juntan ahí con el Cabrito Arellano, ¿no? en Chivas sí, pero se da porque el entrenador de Tigres en ese entonces era Osvaldo Batocletti, en Osvaldo paz descanse, Batocletti, así es. con el cual yo tenía muy buena amistad. Y yo le pedí a Batocletti que me Era pusiera oportunista. transferible para ver opciones Claro. en el mercado, ¿no? Claro. Y que si no había alguna que me satisfaciera, Se pues, quedaba con el triple. me quedaba con el Tigre. Y él me dijo que sí, fue de los pocos que aceptó esa parte. Entonces, en ese entonces Reynoso estaba en América, se enteró y Reynoso me habló inmediatamente y quería que me fuera a la América. ¿Por qué Chivas y no América? No lo sé todavía. porque en ese entonces uno no decidía. Claro. ¿Tu representante en ese caso? Ni ¿Qué? representante tenía, ¿no? Antes no había representantes, pero a uno no le preguntaban. No tenía uno ningún. Ya, ok. Era lo que Era era el una negocio directiva, para ¿no? beneficio Sí, del era equipo. entre ellos. Sí. Entonces, yo cuando Reynoso me habla, yo le digo a la directiva, ¿sabes qué? Pues pónganme transferible. Y yo sabiendo que ya tenía interés de un equipo grande, ¿no? Claro. Mira, ahí Entonces estabas me con la- vengo de con la vacaciones a camisa. Tampico y me habla la gente de Tigres y me dice, oye, necesitamos que te regreses porque ya te vendimos. Dije, ok, a América, me imagino. Dice, no, a Chivas. ¿A Chivas? ¿Cómo a Chivas? Ni idea, yo no Sí, sabía claro. ni quién traía Chivas. Y ya después averiguó que el Tuca El Ferretti, Tuca, el no Tuca lo estaba. conocía al Tuca, o sea, personalmente había jugado Sí. en contra de él. Como y todo. entrenador, ¿qué tal? El mejor que tenía. De hecho, me ganaste la pregunta. Yo creo que Sí, no, no, es el uno de Tuca los ha que te tenido una marcó, ¿no? gran influencia en mi carrera. Con él aprendí fíjate lo que son las cosas. Me voy a Chivas y a los 3 meses de estar en Chivas llego a selección nacional. Sí. Lo que es el impacto de tener un Sí, equipo, como de ser Chivas. un equipo grande. Sí ¿no? que traían el uniforme, que traía una tira blanca a la Sí. selección acá, ¿no? Así es, y fuimos super líderes y perdimos una final increíble con Necaxa. También Por ahí- Adolfo Ríos. Por Adolfo Sí. Ríos. No, ahí fue Adolfo Ríos. Ahí fue Ahí Adolfo ahí se cobraron la cuchillada, los del Necaxa. Ríos. Sí. Sí, sí, sí. Y ahí es donde yo conozco a Tuca. Y Tuca ha tenido mucha influencia en mi carrera, porque a partir de ahí yo jugaba porque tenía condiciones y porque me encantaba y siempre he sido un jugador de corte muy ofensivo, ¿no? De acá de extremo. Así es. Después con Bucetich apareció la famosa línea de 5, en ese entonces se puso de moda y jugué de carrilero, pero con más tendencia Proyección. ofensiva que defensiva. Entonces yo nunca había jugado de lateral, por ejemplo, en línea de 4. Y llego a Chivas y Tuca me dice, vas a jugar de lateral. Lateral. en línea de 4. Oye, espérame, pues si yo nunca Es he de jugado media ahí. para arriba, papá. Dice, te va a venir bien, tú hazme caso. Y me puso 4 puntos que yo hasta la fecha siempre hablo con los muchachos y trato de transmitírselos y a mí me quedaron muy grabados. Me dice, tú marca muy bien, Ok, primero. Haz jugar a tu volante, ok. sirve de apoyo y pasa por sorpresa. Excelente. Porque terminas pasando por la 4 espalda. Dije, bueno, y empecé, y ahí fue donde yo empecé a ser un jugador táctico.
Aprendí con Tuca a jugar tácticamente, a pensar dentro del campo, a ubicarme mejor. Y me fue muy bien. Llegando de atrás con balón dominado, no hombre, con las condiciones que yo tenía. Tu gracias a Dios, velocidad y tu tiro. me fue muy bien, te digo, me hizo llegar a selección nacional y jugar en esa posición y competir con Ramón Ramírez muchas veces en esa posición. Entonces, el viejo le tengo una gran estima porque a donde quiera que ha ido me ha llevado. Ujú. Inclusive cuando estuvo de interino en selección mayor también me pidió como auxiliar y siempre quiso que estuvieras auxiliar de él en Tigres hasta que al final la última etapa se pudo Pues dar. fuiste director institucional en Tigres, ¿no? O sea, la verdad. Sí, sí. Como lo fue Bato Cletti en su momento. Sí, que él desde el 2015 me estuvo invitando a que formara parte de su cuerpo técnico, pero yo estaba trabajando en selecciones nacionales, Sí, así es. selecciones menores, duré 8 años y medio ahí y estuve en 3 mundiales y yo sentía que ahí estaba creciendo mucho porque había mucha competencia internacional, Claro. había muchas giras en todo el mundo, conocí todo el mundo gracias a Dios Bendito Dios. y eso genera competencia. Claro. Y a uno como entrenador también te va formando. Y una gran ventaja es que me tocó trabajar con el talento, con el mejor talento que pueda haber tenido México en cada categoría. Y muchos de ellos están ahora en selección mayor. Entonces, eso a mí también me hizo crecer como entrenador. Y tan es así, estuve en 3 mundiales, 2 como cabeza principal, un sub-20 en Corea-Japón, que llegué al equipo, ahí sí llegué yo al quinto partido. El quinto partido, como a ver todos muertos que no llegan. En cuartos de final, y después en el 2017 en Brasil quedé subcampeón. Subcampeón. Llegué a una final de Copa del Mundo jugando en Brasil contra Brasil. Sí, Oye, Marco, perdón, ¿cómo se da esa transición? Y me llama la atención lo que decías en ese momento de cómo el Tuca Ferretti te va ubicando, te va dando cuestiones tácticas. ¿Cómo se da esa transición del jugador que viene del llano, que llega a un equipo de primera división cuando no existían las escuelas, cuando no existía esa formación? ¿Y cómo se da en ti desde que llegas con Reynoso para convertirte en una figura del fútbol mexicano? Pues fíjate, siempre me he considerado una persona muy dedicada, eso sí, o algunos le llaman terco. Yo soy muy terco, o sea, cuando algo se me mete en la cabeza, trato de conseguirlo y Claro. hago por todos los medios. Y siempre se me dio la parte también del estudio, porque yo, cosa contra que pudiera pensarse, yo era muy bueno para la escuela también. Estudié hasta el primer semestre en administración de empresas y bueno, antes no había las facilidades que hay ahora para poder compaginar las dos situaciones. Pero siempre he sido un tipo muy inquieto y me gusta prepararme. Entonces te digo, ya esos últimos años yo empezaba a preguntar mucho a los técnicos que yo tenía y a partir de Tuca muchas cosas. Y lo otro te lo va dando el tiempo. Los partidos, tanto partido dentro del campo, te aprendes también a leer el juego y todo ese tipo de situaciones. Y cuando yo ya sentía que venía el final de mi carrera como jugador, yo soy de la idea de que no basta con haber sido o haber tenido una carrera buena, longeva, por muchísimos años, sino que había que prepararse. Claro. ¿No? Entonces, yo así me propuse, antes de terminar mi carrera como jugador, empecé a estudiar el curso de entrenador en Monterrey. Hice, muy poca gente sabe, pero yo hice diplomados de la Johan Cruyff. Yo tengo un diplomado en dirección deportiva en el TEC de Monterrey también. Edición de video, muchísimos cursos de coaching deportivo. Y fue donde yo empecé a dar mis pininos como entrenador. Y caso curioso, así como fue como jugador que llegué a primera división, mi primera experiencia como entrenador es siendo auxiliar de Jaguares de Chiapas de Miguel Brindisi en primera división. Entonces no pasé tampoco por fuerzas básicas ni ese tipo de cosas como entrenador. Sí. Y inclusive dirigí ahí 3 partidos de interino y a partir de ahí, bueno, surgió el interés de selecciones nacionales, me vieron el perfil para poder llegar ahí y ahí hice carrera también ahí. Sí. ¿En qué año llegas a selecciones nacionales? En el 2010. Llego en el 2010, después en el 2013 me invitan a formar parte del cuerpo técnico de Chivas, de primera división, cosa que pues, no podía decir que no. Estuve ahí con Juan Carlos Ortega, con el Güero Real. Y después en el 2015 regreso a selecciones nacionales hasta el 2020. En ese inter, te digo, dirijo 2 mundiales. Y ya en el 2020 yo
quería darle continuidad a esa generación que había llegado a la final de Copa del Mundo. Y pues bueno, por diferentes intereses no se me dio continuidad. Yo quería dirigir el siguiente proceso sub-20 con esa selección y llegar hasta Juegos Olímpicos. Claro. Yo creo que ya traía yo el expertise. Exacto, la suficiente bagaje como para Claro. poder hacerlo bien. Claro. Y hacer algo Conocías a diferente. los chavos también, apa. Hacer algo diferente con esas generaciones que llegan a una final de Copa del Mundo, que no se dan cada 2 años. Sí. No. Que son los Cuidar mundiales. la generación y darle seguimiento. 2005, 2011, por ahí en el 2013 que el Potro repitió, y después hasta el 2019. Sí, y esas categorías después ya no se han consolidado en primera Y por lo entonces mismo, ¿no? después dicen, ¿por qué se pierden esos jugadores? Porque Claro. no hay continuidad en el Claro. trabajo. Porque son de diferentes clubes y si los juntas como selección y les das más una continuidad de trabajo, pues van apareciendo otras figuras, pero la base la tienes. Entonces dije, vamos haciendo cosas diferentes. Se lo propuse en su momento a John de Luisa, le interesó mucho. Pero bueno, después de que pasa la euforia de la final, Claro, se olvidan claro, las cosas. Y ahí ya Después Tuca del estaba confeti. insistiendo mucho conmigo y me dice, ya, mándalos a no sé dónde. Ya ves cómo son un Ah, poquito di, explosivos. mándalos a la Ahí chingada. tuve el problema. Dice, no, ya vente para acá. Ya quiero que te vengas conmigo y quiero que estés aquí porque te voy a preparar para que te quedes tú con el equipo. Con el equipo. Sí. Oye, profe, ahí hace rato cuando iniciábamos la plática comentabas de que fuiste un jugador de barrio y aquí en México normalmente se dice que somos una población muy grande en el país y que los talentos de futbolistas se encuentran precisamente en el barrio. Tú que ya tuviste la experiencia en selecciones juveniles en diferentes categorías, ¿cómo fue ese escauteo para encontrar a los mejores jugadores y llevarlos a las últimas instancias de un campeonato mundial juvenil? Y si en realidad crees que el talento mexicano también se encuentra en el barrio y no nada más en las personas, vaya, que pueden a lo mejor atenderse o practicar en una escuela ya profesional. Sí, mira, yo creo que hay mucho talento en México. Yo difiero de las personas que dicen que no hay talento. Sí, hay talento. Lógicamente, cada vez es más difícil jugar en la calle. Claro, así es. Por obvias razones, ¿no? Sí, Claro, la el mundo inseguridad. ha cambiado, todo. la inseguridad, el crecimiento de las poblaciones, las Claro. carreteras. Ya antes te salías a la calle y armabas la portería ahí con unas piedras Así y te es, ponías claro. a jugar, Y ¿no? ahorita pasan carros a cada Claro. rato, ya no tienes chance de que, ¡hey, tiempo! Y ahora pues hay más distracciones Claro. también. Antes no había los famosos Los la videojuegos, tecnología, el internet. celular, entonces no tenías otra cosa más que salirte a la calle a Claro, jugar. hacer deporte, divertirte con los Y cuates. ahora no, es otra generación Claro. de chavos. Sigue habiendo, por supuesto, talento en el barrio, pero ahora para mí era más fácil en selección porque ya había muy buenos equipos con fuerzas básicas. Claro. Equipos que trabajan bien en fuerzas básicas. Pachuca, Chivas, América, yo creo que es, por nombrarte algunas, Santos, que ha crecido mucho en esa parte. Y que trabajan muy bien desde muy chicos con esos chavos. Entonces ya cuando uno los agarra en selección, ya traen una escuela, ya traen bases, ya Claro. traen fundamentos en todos los sentidos. Y ahí pues es más fácil para mí. Sí, no es como que les tienes que enseñar. No, pues ya tú Prácticamente. adoptas, les tratas de transmitir una idea Claro. de juego y lógicamente la ventaja que tienes en selecciones es que tú escoges Sí, al Sí, jugador te de llega acuerdo pura a las carnita, cualidades claro, que pura tú carnita quieres, buena. que Claro. quieres jugar, ¿no? claro. Tu estilo de juego, Exacto, a lo tu que estilo piensas. de juego, si yo ocupo extremos habilidosos, que siempre en México va a haber y siempre ha habido. Sí. A lo largo de muchos años, ese tipo de jugadores ha existido y va a seguir Los existiendo. atrevidos. De habilidad y todo eso. Ha ido Claro. cambiando el fútbol y, Claro. hay posiciones en las que sí ha tenido que cambiar el prototipo del jugador. Ujú, ¿Por ujú, qué? ujú. Los centrales, por ejemplo, Sí. los contenciones, Sí. que Sí. antes era muy común tener contenciones bajitos, pero de buen pie, y que para el medio local o en el nivel de CONCACAF, cuando jugabas eliminatorias, te alcanzaba. Claro. Porque los guatemaltecos, los salvadoreños no son tan Técnicos. No, tan altos. Exacto. físicamente. Pero cuando jugabas en Europa, Sí, lo físico ya entonces ya no te daba. Entonces a mí me tocó jugar inclusive ¿En Wembley? pues, por todo el no te mundo. da. ¿Todo? Bueno, dirigir. Ah, Pero, dirigir. pero hubo un caso curioso, nosotros teníamos jugadores de muy buen pie en una selección sub-20 en Turquía 2013 y eran buenos jugadores, Espericueta, Armando Zamorano. Se les pega con las dos, jugadores, piricueta, ¿no? Pero bajitos. Claro. Entonces nos tocó enfrentar, por ejemplo, en una gira en China a Francia Ajá. y nada más por darte un ejemplo, la contención de ellos era Pogba y un Titi. 1.90. Los y- blanditos. Pero No, aparte, uno blandito y uno técnico. con Sí. buen pie. Sí, Claro. sí, claro. Tipos que aparte Fuertes, rápidos y de buen Exacto. pase.
Entonces me pasó ver por jugadores como Lukaku, como Thauvin, como Nico López, o sea, me tocó ver muchísimos jugadores. Antes de ser lo que Lamela, fueron. sí. Ya daban el brillo, ¿no? Lautaro Martínez, o sea, todo ese tipo de jugadores era lo que a mí me daba estar en selecciones Claro. y jugar contra muchas selecciones. Y creo que es lo que le hace falta a la selección mayor, tener ese roce que están teniendo ahorita, enfrentarse a los mejores, Claro. porque al final Claro. de cuentas la competencia es lo que te hace crecer. Y esa es la diferencia entre en haber conseguido ser campeones del mundo o subcampeones del mundo en esas divisiones, porque sí tienes a los jugadores para poder hacer esas giras. Sí, claro, tienes la materia prima para poderlo hacer, ¿no? Y como dices tú, llevando un proceso largo donde te dejen trabajar y donde Claro. puedas tener una competencia con este tipo de selecciones, no nada más estar compitiendo contra un Bolivia, contra Canadá, Costa Rica, sino irnos y foguearnos contra europeos, contra un Brasil, Argentina. Porque mira, no vayas tan lejos, es un ejemplo muy claro este último mundial que me tocó a mí dirigir y que llevamos a la final de Copa del Mundo. Como preparación, me tocó ir a una gira a Holanda. Ok. Y Holanda era el campeón de Europa. Era un cuadrangular y quedamos campeones. Y le Ya. ganamos la final a Holanda en su casa. Me tocó ir a una gira a Japón. Cuadrangular, campeón de Asia. Quedamos campeones en ese torneo y le ganamos a Japón. Y después me tocó ir a Argentina a meterme a la AFA. Me tocó ir a un torneo a Corea y haberles ganado allá. Y después llegas a un mundial y por cosas del destino calificas a la siguiente ronda y te ponen a Japón. Entonces, ¿A cuál ya le Hay que ganamos? ver. dices, a eso ya les ganamos allá y en su casa, ¿eh? Claro, Entonces los chavos ganan en confianza, ganan Claro. en personal, dicen, hey, a eso ya les fuimos a ganar allá. Claro. Y en el mundial no habían recibido gol en la primera etapa. Bueno, le ganamos 2-0. Después te toca Corea en cuartos de final. Ya les ganamos allá. Y les ganamos. claro. Y en semifinal nos toca Holanda. ¿A cuál también ya había sido a al cual competir también allá? ya habíamos ido campeón a de Europa. competir y le ganamos. Entonces, en Toda tu penales, preparación sirvió fíjate, para sin lo, querer, para lo, o sea, ajá, se para lo fue mismo. dando para que eso, porque eso ya fue por obra del destino, que las llaves se fueron dando para que esos rivales se dieran y que eran rivales que nosotros ya habíamos enfrentado en su casa. Que yo creo que también, profe, tiene que ver mucho el seguimiento y la disciplina con el que trabajabas con ellos, ¿no? Que se corta cuando regresan a sus equipos y Sí. también las distracciones que hay fuera de sus clubes, ¿no? Que no es la misma seguimiento que les pudiste dar tú que por años y por la escuela que tuviste, que hablabas del Tuca Ferretti, que se caracterizan por una disciplina, por ser constantes y darle prioridad valga la redundancia, a lo importante que es el trabajo, que es a final de cuentas lo que te va a dar los resultados, y que yo siento que en ese sentido se pierde cuando regresan a sus equipos, Ujú. porque no le dan la importancia, porque no le dan el seguimiento, y que yo creo que es de ahí donde se trunca el crecimiento y el proceso de dichos jugadores. Sí, tienes mucha razón, porque al final es bueno, hablando de selecciones nacionales, ¿no? Son jugadores que pertenecen a diferentes clubes y son clubes que tienen diferentes objetivos en sus Claro. proyectos. Hay algunos que sí le dan más importancia a la formación porque de ahí dependes, por ejemplo, Chivas, ¿no? Claro. O Pachuca, ¿no? Claro. Que la han adoptado como un modelo de negocio muy Ahora bueno. Santos también, ¿no? Está Santos haciéndolo un también. poquito, ¿no? Entonces, a eso sí, pero los otros, Claro. Sí, un no Tigres tenían que esa ya no depende, posibilidad. ya no le da oportunidad a los chavos. que es lo entonces que les ahí decía. es donde se empiezan a perder los chavos. Y es verdad lo que comentas. Era más fácil para mí manejar los sub-17 porque estaban más alejados del primer equipo. Claro, Claro. claro. Entonces ellos tenían hambre, claro. tenían ganas de crecer. De Les crecer, decías, de ser. aviéntate aquí de cabeza, se avientan de cabeza. Y ya conforme van llegando a primera división empieza a haber distracciones, el dinero fácil, las mujeres, La la fiesta. fama, la fiesta. Claro. Y ahí es donde empieza a haber Claro. esa disparidad en el rendimiento. Que yo ¿no? creo que es cuando más se te complica a ti como entrenador, Sí, ¿no? Sí, y yo he tratado, a pesar de que he tenido entrenadores, le digo al chavo, no, yo soy un flan al lado de los que me... ¿Quién fue el más duro que le tocó de entrenador? Ay, imagínate, no, en su ¿Tuca? momento Reynoso. aquí Reynoso. era- A mí Reynoso, yo tenía 16 años y me exigía como... Si fueras más. de primera, sí. No. Pero mientras más, siempre fue un tipo de carácter y mientras Claro. más me exigían, más O te daban tu fijaban en el orgullo, prácticamente. exactamente. Pero imagínate, Reynoso, Tuca, Tuca.
Evidentemente, me tocó la época de Tuca, que estaba bravo. Cuando todavía estaba joven, tenía el pelo negro, cabrón. Oye, No, y aparte, ¿qué le decías? Si él te Sí. ponía el ejemplo y la ponía en la escuadra. Era lo que te Ah, quería, sí. es lo que te quería comentar, profe. Te tocó esa época del famoso video que estuvo viral en las redes donde le pega y cagajo, que mi prótesis y todo el show. O sea, te tocó esa época. Yo estaba en Chivas. Ajá. Venía él, se regresó antes. De hecho, yo me quedé todavía otro año en Chivas. Y sí, vi el video y todo eso. Ya al siguiente año es cuando regreso. ¿Y te tocó algún regaño así, bueno? por Sí, parte de no, ¿Alguna, con Tuca no. alguna anécdota que De nos puedas todos. compartir de esos? No, olvídate. Una que te acuerdes. Una que te porque- acuerdes, que digas, sí, ajá, una que- tú- Sí, porque en ese grupo de Chivas había gente pesos pesados que se ve que querían ponerse listillos. o sea, Estaba Claudio Suárez, ¿no? Era Claudio, Luis García, Claudio, Alberto Coyote. Coyote, Ramón Ramírez, el Nápoles. Cabrito Arellano, Nápoles, Ricardo Peláez, Joel Sánchez, Osvaldo, ¿no? Y los jovencitos vi que eran Johnny Magallón, todos- Tilón, el Pirata Castro, todos esos jugadores. Le aprendí muchas cosas a Tuca, pero cada quien va encontrando su estilo. Claro. Por ejemplo, yo aquí con los muchachos soy un tipo muy disciplinado. Y aquí desde que llegué, la disciplina ha sido fundamental. Fundamental. Lo que haya pasado de cuando yo Antes de llegué que tú para llegaras, atrás, exacto. no me importa. Yo oí muchas historias y sé que muchas quejas, la gente, los medios, los mismos dueños. Yo desde que he llegado no he tenido un solo evento de indisciplina. Un solo evento de Sí, así disciplina es. no ha habido y espero que no lo haya, Claro. porque tendrá sus ¿Escucharon, cabrón? Perdón, Le está diciendo, Perdón que te profe. interrumpa, profe, y eso lo platicamos en programas anteriores, porque al final de cuentas, pueblo chico, ¿no? Sí, Y todos nos enteramos. Y- No, yo llegué, me iba a cortar el pelo y el que me cortaba el pelo me platicaba historias de Sí, los jugadores. claro. Claro. No, güey. que este andaba allá, que andaba Sí, allá, sí, que sí. andaba- pero sí lo Bien resaltamos quemados. aquí, Yo le preguntaba. lo resaltamos que decíamos que algo que se ve luego llegando de la mano del profesor Marco Antonio Chima Ruiz fue la disciplina. Y que yo Sí. creo que eso se notó desde que llegaste. Tanto que fuimos consistentes, fuimos porque yo soy Jaibu, fuimos consistentes durante un año y cachito de lo que llevamos del torneo, pero eso es derivado a la disciplina y en el trabajo, día a día. Y que no se ve, como dices tú, el que me corta el pelo, oye, es que me dijo, que me topé, que anda con la Sí, si novia, vas que a anda en el cenar antro, o que anda en nada, el igual. bar o que se anda desvelando. Digo, gracias a Dios andamos en el medio y conocemos a mucha gente. No me he topado yo tampoco un comentario que me haya dicho, es que lo vi y es que ese canijo siempre anda de Sí. fiesta. Y eso creo que habla bien del trabajo en equipo, el trabajo de grupo, mejor dicho, que tú manejas dentro del vestidor y que se refleja en la cancha. Sí, mira, ya aquí lo que ha sido fundamental es la comunicación que he tenido con los chavos, porque pues uno aprende a lo largo de todos Claro. estos años, ¿no? Y después de hablar de tantos entrenadores y de liderazgos muy fuertes, yo busqué crear mi propio estilo. O sea, yo no soy tan fuerte ni como el Tuca, pero tampoco soy blando. Entonces, cuando hay que ser mano dura, soy mano dura. Pero yo a los muchachos siempre desde que llegué les dije, mi liderazgo aquí va a ser por convicción y no por imposición. Porque estoy en una posición en la que pudiera imponer cosas Claro. o prohibir cosas. Conmigo no. Lo que no es negociable es la actitud positiva, es la disciplina, es el compromiso. El compromiso en la cancha. Eso no es negociable. Claro. Aquí. Pero lo demás lo podemos platicar y yo los voy a tratar como me gustaba que me trataran a mí, no como Claro. me trataban a Tuca, ni como me Creo que te trataba tocó también la Volpe, Reynoso. ¿no? En Chivas. No, afortunadamente la Volpe no. Bueno, y ese afortunadamente, ¿por qué no, profe? No, Porque porque- también me imagino no, que no, ha no, sido de un también. carácter. Ricardo lo conozco bien, hace poquito me lo encontré también, estuvimos platicando. Precisamente me comentó eso, tú no quisiste estar conmigo y que no sé qué. Brujo. Ahí es donde te regresas a Tigres. Sí, Cuando pero- llega él, te regresas a Tigres, ¿no? Ahí. Sí, pero fue cuando vendieron esta franquicia a Querétaro. Ah, No sé si recuerdan. Sí. Claro. Gallo Blanco. Y El ascenso. Sí, Sí. lo venden PM para Gallos allá. Blancos. Que traía la franja naranja. Y yo todavía traía broncas ¿No? de mi fractura. Entonces, hay una situación que muy poca gente sabe. Yo viví una situación muy incómoda. En mi llegada a Tigres, yo voy para allá, venía arrastrando una mala operación, una mala rehabilitación. Ya estaba jugando, pero no al 100%, y me refracturo llegando a Tigres. Y era cuando esta franquicia la mandaron a Querétaro. A Querétaro. Pero aparte vendieron a Sergio Lira a Tigres y a mí Es cierto, a Tigres. es Era cierto, una cantidad es diferente. Es cierto. Entonces, cuando yo me fracturo en pretemporada, me refracturo en pretemporada. Y entonces es donde empieza la disputa de ver quién se hace cargo de mí. Sí. Sí, Y muy Tampico, poca gente bueno. sabe, yo creo que es la primera vez que lo voy a decir públicamente.
pero a mí me bajaron de un quirófano en Monterrey. ¿En serio? Cabrón. Me iban a operar por la refractura, me regresaron a No Monterrey. había quien pagara. Exactamente. Sí. Y entonces donde dicen, no, paren todo, ¿cómo? No, pues es que... ¿Quién va a se pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién le va a brincar? No, pues es que él ya venía así, no, pues se regresa para allá. Y acá, no, pues yo tampoco... Ya te lo vendí. Ya te lo vendí. Claro. Y me sacaron de un quirófano. Y me pusieron en un hotel con la pierna enyesada. Sí. Y yo es donde tomo la decisión. Por eso en la vida he tenido que tomar decisiones muy, muy fuertes. Y le hablo a mi familia, a mi hermano en este caso acá. Y tráete el carro. A mí el médico Ríos, ¿se acuerdan que había Sí, estado acá? que había sido técnico de la Gallo. Y el médico Ríos había visto mis Tus placas. placas y me dice, Chima, ojalá y me equivoque. Fíjate lo que te voy a decir, ojalá y me equivoque, pero esto no está bien. Si llega a pasar algo, háblame. Entonces me acuerdo de eso, le hablo a mi hermano, le hablo al médico Ríos, oye, Doc, ¿sabes qué pasó esto? ¿Tienes en qué venirte a Guadalajara? Sí. Pues en el carro de mi hermano y todo, tráete, vente. Fracturado. Doc, vente, refracturado. Refracturado. Acá yo me hago cargo de todo. Y muy poca gente sabe eso, que mi hermano fue por mí, nos fuimos por carretera a Guadalajara. Monterrey, Guadalajara. Y la UDG se hizo cargo de mi segunda operación. Se hizo cargo de todo. El médico Río se portó maravillosamente, la UDG también. Y y fue donde quedé bien, gracias a Dios. Sí, así Y es. ya después que yo estaba bien, Ya Ahora todo sí, el ya mundo- véngase sí. para acá. ahí es donde el Toño García dijo, hey, este jugador es mío. Ahora sí, Por él. Este jugador es mío, ¿no? Ahora sí, cabrón. Y entonces yo antes había metido mis papeles para recuperar mi carta y ser dueño de mis Ok. derechos. Y fue lo que me valió. Ya. Entonces pues a la vuelta dije, no, te quisiste venir. Dije, no, se querían avivar. Oye, Marco, ese momento o esos momentos, el fractura aquí en el Tamaulipas y la refractura, ¿son los más difíciles que has tenido en tu carrera? Totalmente, totalmente, porque aparte todo lo que involucra eso, ¿no? O sea, que pone en riesgo tu carrera, pero todo tu entorno. Lo que yo vi sufrir a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a todo, dije, no, voy a hacer que esto valga la pena. Claro. Voy a hacer que esto valga la pena y te hace madurar y te hace valorar cada entrenamiento, porque a veces le digo a los chavos, aprovechen porque nadie no tiene experimenta en cabeza ajena, pero, güey, No tiene nada seguro, ¿no? es correcto, de la noche a la mañana esta carrera se puede terminar. Como dices tú, una carrera que venías brincando meteóricamente y tienes una lesión que habíamos hecho a la raza qué preguntas te querían hacer y todo. Ah, sí. Y ¿Sabes qué todos preguntaron la misma jalada. Sí, lo de la de Quirarte y la que si chingada. todavía lo querías madrear a Kirar. De hecho, yo Todavía le traes ganas. me pregunto si en ese entonces el Tamaulipas cabían 100,000 gentes, porque hasta la fecha, donde quiera que me encuentren a nivel nacional, siempre recuerdan eso. Sí, Eso exacto. es lo que recuerdan. Lo que Yo pasa Pero estuve si lo ahí. perdonaste, ¿no? Y Para yo estuve pasarlo, ahí. para Oye, pasarlo, ¿cómo o lo estábamos, dejamos sí? afuera. No, ya, parados no ahí tengo en la- rencor con nadie, no tengo rencor con nadie. Oh, qué bueno. Sí, al es más de principio, broma, es más de... lógicamente, sí, no, cada quien, que Dios lo bendiga. Después, sí, nunca me pidió disculpas, eso sí. Ok. Nunca me pidió Oye, disculpas. ahorita que mencionas eso, recién platicaba con un exdirectivo de la Jaiba, Ajá. Cristóbal Tapia, Ah, buen amigo. y él precisamente salió el tema, ¿no? Yo le decía que cuando te fracturan aquí, yo tengo oportunidad de entrar al vestidor Ujú. por Raúl García Cobos, que tenía que darle protección a Quirarte, Sí. porque la gente estaba muy enardecida. Entonces, a mí me toca entrar al vestidor de la UDG Ujú. y salir con Quirarte caminando hacia afuera del estadio, O sea, en el aquí medio tienes a tiempo. Judas que lo sacó. No, no. Cuando, fíjate, A la oye, izquierda. y en ese rato a ti te estaban atendiendo en el vestidor. Si no mal recuerdo, te llevan al hospital regional. De entrada a las primeras placas, te llevan al hospital regional. Y platicaba Cristóbal que al día siguiente tú vuelas en la mañana a la Ciudad de México para que te atendiera el doctor Pérez Stoifer, Sí. que en paz descanse. Sí. Y él decía que cuando llegaron al aeropuerto, ahí estaba Fernando Quirarte. En Y México. que se acercó contigo, sí. En México. En México. Sí, porque antes, bueno, la gente estaba enardecida. Sí, De sí, hecho, hace poquito me encontré inclusive a la persona que dice que fue la que me llevó al hospital porque como se llenaba impresionante el Sí. estadio, la ambulancia estaba bloqueada. Como a esta Así hora, es. ¿no? Sí, no podía salir la ambulancia. Entonces me llevaron prácticamente en camilla y una persona que hace poquito me conocí y Ajá. me dijo, y sí le creo, fue la que me llevó al hospital.
Y después me acuerdo que estuve en la casa de un tío ahí en La Mainero, porque hasta el siguiente día salía el vuelo porque no quisieron, me iban a operar aquí. Varios médicos se juntaron y me iban a operar, pero Reynoso no quiso. Sí, no me lo Sí. toquen. No Reynoso, me lo este toquen, no me lo porque- toquen. Sí, claro. Yo le les dije, mejor sí. Mejor me hubieran tocado. Pero el maestro fue el que dijo, no me lo toquen, va con mi doctor de cabecera, que era Aurelio Pestoifre, Sí. en paz descanse, en ese entonces era el mejor. Y entonces yo tuve que estar ahí en la casa de mi tío enyesado, esperando, soportando el dolor. Es el dolor más fuerte que he sentido en toda mi vida. En ese sentido, perdón, Jerry, en ese sentido, profe, ya traía esa pregunta. ¿En algún momento pasó por tu cabeza decir, hasta aquí? No, Nunca pasó. O sea, No. fue, voy a salir de esta y voy a y regresar voy a más fuerte. salir de esta. Y yo me prometí a mi familia y a mí que iba a salir de esa situación, a pesar de que los doctores pensaban que ya no iba a regresar, algunos, después de mi segunda lesión. Pero la gente estaba muy metida con el equipo y en este caso conmigo. De hecho, toda la cuadra, me acuerdo perfectamente, Te pedían boletos. la cuadra. Hijos de su Oye, pueblo. y como buena mamá Cabrón. mexicana, ¿no te dijo, ya ves? Te dije, Te dije. por eso estaba mejor el béisbol. No, fíjate que no. Después mi mamá sí me platica y me dijo. Pero no, eso que platicas sí es verdad. La gente estaba vuelta loca. La afuera de la casa de mis tíos, ahí en La Mainero, estaba llena de gente. Y al día siguiente que me llevan al aeropuerto, se iba a la UDG. Sí. Viajaba la UDG a México, de México a Guadalajara. Y había mucha gente en el aeropuerto esperando a Y a quedarte. Es que en ese momento Quirarte fue una de las personas Y más agarraron odiadas al del país, travieso Guzmán y a todos. Puta. ¿Dónde está ese hijo de no sé Lo qué? vamos No, a no, agarrar. Pepe, Pepe ya lo sacó del estadio y se lo llevó. Sí, faltó que dijera. Oye, no, Ya pero- está aquí, ya no viene con nosotros, él ya se fue. Y es verdad, lo habían mandado por Claro. camión a Oye, México. oye, Marco, pero aparte el problema que existía con Quirarte era que venía de ser figura en la Sí. Copa del Mundo. Pues eso le valió a él. A no él ser le valió. castigado, Sí, claro. Porque venía a hacer un gran mundial, fue de los que mejor mundial hicieron y por eso no lo inhabilitaron. Así la es. verdad. Pero lo que tú mencionas, para terminar la historia, yo llego a México, me llevan enyesado en la silla de ruedas y sin haber dormido un solo minuto por el dolor Sí, que claro, yo sentía, me pusieron de todo, hasta un Valium para dormirme y todo. No, ni No me madres. hizo. Y yo llego a México y y me van sacando y me dice el doctor Gerardo Aguilar, que también hace poco falleció, Sí, que estuvo sí, sí. acá. Me dice, oye, Chima, Fernando quiere hablar contigo. Le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar con nadie. Le dije, yo quiero que me quiten el dolor que traigo. Claro. Ya no aguanto. Y me decía, oye, pero es que quiero acercarte. Dije, a ver, ahora después que se acerque. Y él se acerca y yo pienso, dije, bueno, pues viene a disculparse. Claro. ¿Qué Tú crees tuviste que la me dice? culpa, cabrón. No, pues me dice, yo pensé que ibas a brincar. No. Dije, no, pues yo la regué, güey, perdón, güey. Sí, Dije, no mames. No, me metí en su madre y me fui. O sea, le dije, no, ¿sabes qué? Vámonos. Claro. Vámonos. Yo quiero que me quiten el dolor que traía. Y ya, desperté hasta que ya me habían operado y bueno. Y ya después ya no hubo ningún otro acercamiento con Quirarte. Sí, hubo algún. De hecho, él fue técnico de Santos. Así es. Me Ajá. quiso llevar. Ajá. Después, yo estando en Mm. Tigres, Sí. me quiso llevar. Y no se dio, no por esa situación, Ok. porque pues no eran las condiciones. Fue campeón en Santos. Y ¿no? Fue pregunten campeón. cómo, ¿te hubiera gustado que te dijera? La verdad. Pues yo como profesional hubiera ido, pero pues lo hubiera pensado. Sí, porque digo, igual Pero- queda ese como que resentimiento, bueno, no es resentimiento, pero sí queda como que esa espinita, ¿no? De que como dices tú, en lugar de haber venido y, oye, ¿sabes qué? Discúlpame el calor del fútbol, lo que pasa en la Sí, cancha, sí, pues sí. digo, Yo va. es que yo en ese momento, la verdad, andaba muy bien. Comentabas una oferta de la Fiorentina. Sí. ¿Fue en ese momento? Sí, yo venía de un torneo de Viareggio en Italia con la selección nacional juvenil, que habíamos logrado el pase al mundial. Y regresé a Tampico y hubo interés por parte de la Fiorentina. Vinieron a hablar con los jefes en ese entonces del sindicato. Y pues no, ellos no quisieron que yo saliera. No quisieron que yo saliera. Y después te digo, por algo pasan las cosas y no sé, la conciencia de cada quien, yo ya se lo dejo a la conciencia de Claro. cada quien. Yo digo que fue a quererme dar un estate quieto y bueno, Se le pasó un poquito la mano, pero un poquitito, o sea. porque si te das cuenta, yo levanto la pierna y él Sí. pasa con su pierna acá y me lleva con la que viene doblada. Pero bueno, ya pasó, ya no pasa nada más Claro. y después, Puedes contar. como que sí, me buscó una vez estando yo en Chivas. Yo estaba en Chivas
y en las canchas de Tolán. Entonces mi papá me fue a visitar, mi papá Don Chima lleva para todos lados conmigo. Y estaba en Guadalajara en ese entonces y yo me meto a bañar y de repente empieza a hablar la raza y me empiezan a gritar, oye Chima, que tu papá se está peleando afuera. Bien tranquilo. Lo que no hizo Pepe, lo que no hizo Pepe, hizo papá de Chima. Se lleva muy bien con todos. ¿Cómo, güey? Pues todos Nápoles. ¡Oh, Don Chima! Y vamos con Don Chima y todo se arma. Gusano. Y salgo y tienen los reporteros agarrando a mi papá. Y era Quirarte el que estaba ahí. Que quería venir a hablar conmigo. Y mi papá dijo, no, tú no tienes que estar haciendo nada. Y agarró un ladrillo. Mi papá le nos hiciste sufrir, hijo de tu-". Sí, bravo. Tranquilo, jefe. Pues, álmate, Ya pasó. No, ya dije, no, vete, güey. Después regresas, güey. Oye, hablemos de Y invitarle a la después me lo he Marinero. encontrado. Me lo he encontrado ahí en Guadalajara y nos saludamos y todo, pero Claro. ya son cosas. Oye, profe, y de todos los clásicos que jugaste, porque jugaste con Chivas, el Chivas, Chivas América, Tigres Rayados, ¿Tampico corre? Tampico Correcaminos. Correcaminos. ¿Con cuáles te has identificado así de esta efervescencia? Porque digo, bueno, lo transmites de que esta esencia tuya al momento del campo, pero ¿cómo lo sentías o cómo lo vivías o cuál viviste más Mira, más caliente? Más el padre? de acá me tocó poco tiempo, la realidad. Me tocaron pocos partidos de estando en activo Claro. porque el equipo desapareció, ¿no? Pero estuve mucho tiempo en Tigres y llegué a jugar hasta 15 clásicos. Sí. El Tigres Rayados. Yo creo que a Metiste nivel, un a gol. nivel local, yo creo que el Tigres Rayados tiene mucha pasión. Hay un gol que metes que pega en el poste y la agarras de media. De Ese tijera, fue mi primer tijera. clásico que vi. Se va a desgarrar, Sí, Jerry, sí, se va a sí, desgarrar. déjenme, le pongo un Oxxo, pues aquí lo tengo. ¿Qué tiene, cabrones? Oye, pinche golazo. para que no se te aventara. Por eso me pusieron en la orilla, la verdad, debo confesar, por eso me pusieron en la orilla, porque si no, no hubiera salido del estadio. Pero digo, la verdad te tocó, no sé si te tocó meterle gol al América en clásico. No me tocó meterle gol al América en Chivas Atlas, sí me Sí tocó metiste meter uno. goles y apenas iba a comentar eso, pero a nivel local yo creo que el Tigres Rayados es el que se vive más intensamente. Y después, bueno, el Clásico Nacional es diferente, es otra cosa. O sea, estar en un estadio Azteca en ese entonces cabían más de 100,000 De 100,000 gente. gente, sí. Y es un fenómeno increíble porque hasta la fecha se da de que vas a México y que pensarías que hay más americanistas que Chivas y no, Más chiva, ¿no? hay más Chivas. Y caso contrario en Guadalajara. Guadalajara, Hay más de americanos. repente metía gol América contra nosotros y salían muchas camisas amarillas. ¿Dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? Pero ¿cómo te diré? La proyección o el impacto Claro. es mayor en un clásico Que lo que nacional. decías, ¿no? Tigres antes era más regional Sí. y que lo que tú buscabas era esto, ¿no? Era De la proyectar proyección a nivel nacional. y sí. salir, ¿no? Oye, Marco, hemos hablado de tu carrera, de lo que significó el estar en diferentes equipos con vestidores de gran nivel. ¿Con qué te quedas de la carrera como futbolista y qué te hizo falta en ese lapso como jugador? Bueno, sí, son muchos años y cada etapa, la verdad, fue importante en mi formación, tanto personal como profesional. La etapa que mencionamos ya con Tigres, todo ese proceso que vivimos del campeonato de Copa, del descenso, del ascenso, eso me marcó. Después el haber llegado a un equipo tan importante como Chivas, Popular. también fue importante en mi carrera. El representar a México en selección nacional, en eliminatorias mundialistas, en una Copa Confederaciones, en Corea, Japón. Y una época brava en selección. Impresionante, muy brava. Fue una época difícil Muy porque brava. fue la época con el profe Mesa, ¿no? Sí, Los números no empezó se el dieron. proceso con Manuel Lapuente, Así que es es. el primero que me llama, y después llega el profe Mesa, y ahí sí, contestando a tu pregunta de que qué me faltó, jugar el Mundial. Sí. Jugar el sí. Mundial porque yo sentía que lo merecía, porque aparte había hecho un gran torneo con Chivas, y había jugado todos los partidos de eliminatoria, Sí. o sea, desde con Manolo y con el profe. Y después llega de Aguirre. bomberazo el Vasco, El Vasco. y si acuerdan, en ese tiempo él se nutre de lo que conocía, que era Ajá, el Pachuca, Así es. y del Cruz Naturalizado. Azul, que De venía de ser Libertadores. una gran Libertadores, Libertadores. sí. Entonces, bueno, él Fusiona. fue listo en esa parte, agarró ya unas asociaciones que ya tenían esos equipos, y a mí es de los que me toca Ya no quiso quedar batallar. fuera.
pero esa es la espinita que me quedó, que yo siento y me sentía aparte en plenitud y con la capacidad para haber hecho un buen mundial. Te tocó ir a jugar a Wembley contra Inglaterra. Ese estuvo complicadísimo, ¿verdad? Ese no fue en Wembley, en ese entonces lo estaban remodelando, fue en Leicester, me acuerdo perfectamente. De hecho ahí tengo algunas fotos ahí que me tocó estar jugando en contra de los hermanos Neville. Phil y Gary. Y tengo una foto ahí también enfrentando a David Beckham. Se aventó un golazo contra Osvaldo. Sheringham, que le hizo otro gol también a Scholes. Sí, todos. ¿Quién te tocó marcar? En esa, pues. Por la izquierda debe haber sido Beckham. No, porque Beckham no me acuerdo quién era. Era un tipo. Chaparrito. Jimmy Fowler. Sí, aguerrido, chaparrito. Pero bueno, fueron etapas muy padres. Después de enfrentar a Argentina también. Brasil. Me acuerdo mucho de un partido de Brasil 2-2 en el Estadio Jalisco. Con golazo de Toño. De Toñito de Nigres, en paz descanse también. ¿Te acuerdas? Sí, 3-3. Entonces enfrentar a Cafú, enfrentar a Romario, enfrentar a todos. Era Ruggeri, el portero. Oscar. Íbamos ganando. Era Dida. Y bueno, cuando se decidió Romario, trae la onda. Cuando le quiere pisar el acelerador. ¿Sí podrías decir que es uno de los jugadores más desequilibrantes con el que te tocó enfrentar, Romario? Yo creo que sí, tenía muchos recursos, muchísimos recursos. El Burrito Ortega, ¿te acuerdas? En Argentina. Sí, claro. Cuando andaba en su prime también. Me tocó enfrentarlo, entonces. ¿Te tocó jugar contra Francia en las Confederaciones también? Contra Francia en las Confederaciones. Venía a ser campeón del mundo, Francia. Sí, exactamente. O sea, experiencias muy padres. Oiga, profe, y por ejemplo, hace rato que mencionabas sobre la proyección que tenías como jugador de ir a Europa, a una Fiorentina en específico, ¿con qué jugador, en base a tus características, con qué jugador te hubieras comparado? O sea, yo era de ese tipo, como este era mi modelo a seguir por la banda izquierda. ¿Cuál era tu jugador ejemplo? Híjole. No sé, mucha gente me compara y me dice que si no me hubieran fracturado, hubiera llegado a ser un excelente jugador, y me comparan con gente que no voy a mencionar porque son unos cracks. Pero en ese entonces era muy difícil llegar a Europa. Sí, claro. Era muy difícil. Nada más había ido que Hugo. Pues yo creo que estaba lo de Hugo. Creo que estaba Luis Flores, ¿no? Sí, el Chepo, ¿no? Jugadores que ya iban grandes para terminar su carrera ya, algunos de ellos. Pero en mi caso, imagínate, a mí yo creo que me hubiera ido muy bien, pero bueno, lo hubiera no existe, por algo pasan las cosas y hay que seguir nuestro camino por donde nos tocó y agradecido con Dios y con la vida por todo lo que me ha tocado vivir. Oye, Marco, y hablábamos de esa etapa también como entrenador. Llegas, empiezas a trabajar en selecciones menores, tienes todo un bagaje importante, llegas a Tigres como técnico. Yo te preguntaría, la llegada a Tigres no es muy presurosa de entrada, y la otra pregunta después de eso que vendría sería, el venir a Tampico, ¿por qué venir a Tampico? ¿No es un retroceso en tu carrera? Fíjate que qué bueno que me preguntas eso, porque la llegada a Tigres en algún momento se iba a dar, ¿no? Sí. Por todo mi pasado, por todo lo que me había preparado, los directivos estuvieron siempre pendientes de mí, el Tuca siempre estuvo ahí pendiente de mí, sabían lo que estaba haciendo yo en selecciones nacionales. Y a veces las oportunidades, o muchas veces las oportunidades se presentan, te llegan y hay que tomarlas. Hay que agarrarlas. Y yo sabía que en algún momento iba a tener que agarrar a Tigres, y fue en una situación difícil. Curiosa, porque normalmente cuando agarras un equipo es cuando el equipo no anda bien. Sí. Que toca fondo y que de ahí es para arriba, y no. A mí me tocó entrar cuando Coca decide irse a selección. Así es. Y entonces, a medio torneo. Así es. Por empezar la Conca Champions. Así es. Entonces, de hecho, yo llego un jueves y debuto el sábado contra Pumas. Ganas 4-2. Entonces, había que agarrarlo. Yo siento que me faltó nada más que me dieran tiempo. Claro. Coincido. Que me dieran tiempo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir con lo que hablábamos hace rato cuando mi llegada acá. Es un proceso. Se volvió mediático porque perdemos el clásico de local, y yo creo que, como dices, Tigres ya se volvió un equipo que quiere resultados de ya al vapor, de microondas. Quieres y no quieres vivir un proceso que irónicamente hoy lo está viviendo con Guido,
Hoy sí le están dando ese tiempo y ese proceso de adaptación, de todo, que pues final de cuentas, como tú lo dijiste, la directiva, que traías un respaldo de Tuca que te vio crecer como entrenador, como jugador, porque te tuvo muchos años tanto en Chivas y en Tigres, y después como maestro, por así decirlo, de entrenador, y te estaba dando esa entrada a que fueras el sucesor de él, ¿no? Que era lo que buscaba. Pero a lo mejor eso también no sé si te juega en contra porque fue en una situación en donde toca salir a Tuca. Sí. Y cambia toda la directiva y de hecho Tuca no sale muy bien. Sí, no sale. En las relaciones con ellos, entonces pues lógicamente que a ti te relacionan Sí, con claro. Tuca, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me faltó es tiempo, porque se hablaron tantas cosas y a mí lo que sí me molestó y me daba mucha tristeza era de que por qué no apoyaban al mexicano. Claro. Sí. Y por qué los medios en Monterrey, muchos de ellos, Sí, sí, sí. hicieron una campaña, no sé por qué razón, o bueno, sí sé, porque hay muchos intereses de por medio y hay representantes que se meten también para traer a ciertos entrenadores extranjeros. Pero yo tenía un proyecto. A mí no me dejaron armar mi cuerpo técnico como yo lo hubiera querido. Yo pensaba terminar ese torneo y entonces sí empezar una pretemporada. Claro. De hecho, ¿te ayuda Entonces, a qué? ¿Yo niño? Yo agarré a Juninho porque él venía también trabajando con Tuca Así y es. habíamos trabajado con él y nos Pues van habíamos al Mundial de entendido Clubes bastante juntos, bien. ¿no? Sí. Y bueno, se incorporó Marcos Ayala, que había trabajado conmigo en selecciones nacionales y estaba trabajando en básicas. Estaba Hugo Ayala, pero él se acababa de retirar y lo pusieron Ajá. más ahí como imagen y para que fuera aprendiendo. Pero no estaba tan mala cosa. O sea, ¿por qué? Porque aparte a mí me toca que empieza la Conca Champions, Así en donde es. ya me había tocado con Tuca ser campeón de CONCACAF y llegar a una final de Copa del Mundo Así contra es. el Bayern Múnich. Contra el Bayern Múnich. Entonces al jugador en Tigres, yo lo viví, ellos querían eso, Claro. se quedaron con eso, entonces le ponían Con la más espinita. atención A la Conca. a la Conca que, Que la Liga. que a la Claro. Liga. Con la Liga sabían que pues ahí más o menos calificando y dentro pues ya Ya en la liguilla ya era otro cantar, ya ¿no? sabemos lo que es Tigres en Así liguilla, ¿no? es. Entonces era lidiar con esa parte. Y si te das cuenta, yo en la Conca Champions me tocó dirigir 3 partidos y no perdí ninguno. No. Y los dejé con medio boleto en semifinales. Así es. Fui a ganar a Honduras, a Honduras. al Motagua de Honduras, Que no es nada fácil que no jugar es allá. nada fácil. Y Así tenemos es. medio boleto en semifinal. Y en la liga íbamos en 7º lugar, que al final, con la llegada después de Siboldi, que hizo un gran trabajo, quedan en 7º lugar. Sí, entran Sí. en el mismo Y puesto. y son campeones. Sí, Pero son campeones ¿por qué? No sé si ustedes, no quiere decir que por eso o porque, pero sí influye el trabajo. claro. Porque cuando yo llego a agarrar a Tigres, Sebastián Córdoba, que fue un diferencial en esa liguilla, que fue el hombre que hizo Del diferencia. torneo. Era el que iba a Sí. mencionar. Cuando yo llego Tú lo pones a con jugar. Coca, llevaba de 5 partidos 3 minutos. Sí, así es. No jugaba. Y yo Córdoba lo tuve en selección nacional. Así es. Lo tuve en eliminatorias, lo tuve en mundial, sabía lo que era. Y desde el primer partido, ¿te acuerdas? Que Contra lo Pumas, meto que le mete el y pase a mete Guiñac. el pase a Guiñac, que después fue el gol del Así torneo. es. Y Córdoba llega a ese momento a liguilla por los minutos que le di. Enfilado, Enfilado. jugando, aceitado, Por el porque trabajo. tenía O sea, el ritmo. algo hicimos bien. Claro. Diego Lainez, chavo que lo conozco desde los 15 años, Claro. en selección nacional, venía de Europa, del De Betis, Betis. donde no jugaba, no tenía ritmo, jugando por otra posición. Yo lo hice jugar por donde yo lo conocía, que era por izquierda, defendiendo, atacando, y vemos lo que es Diego Lainez Claro. ahora. O sea, no todo se hizo mal, o sea, se hicieron cosas muy buenas, pero desgraciadamente estamos en un medio en el que el resultado es el que marca la pauta. Sí, oye, profe, hay una duda, por ejemplo, en ese aspecto, ahorita que mencionas el poco tiempo que te dieron con los Tigres y a veces los resultadistas que nos volvemos, ¿te gustan los torneos cortos? ¿Te gusta el formato de competencia de fútbol mexicano? Porque precisamente a lo mejor el formato que hay es lo que lleva a la poca paciencia, vaya, cuando tal vez la directiva no está conforme con los resultados o tal vez el funcionamiento del equipo. Pues sí, pero al final, solo al inicio de mi carrera fue cuando me tocaron los torneos largos. Y después ya como jugador me tocaron todos los torneos cortos. Para nosotros como jugadores sí era más atractivo, ¿no? Llegar Claro. constantemente a una liguilla, liguilla, claro, cada 6 meses. vivir esa etapa. Tienes una revancha muy Creo que es cercana. más atractivo. Es más atractivo para el jugador y para la afición, yo Sí. creo, ¿no? Sí, claro. No tanto para el técnico, No, porque es más presionado, ¿no? Jugadores que te toca menos. estar hay de pero- más lado. presión, Claro. hay más presión de los resultados, de dar resultados inmediatos, de 3-4 meterte partidos, a sí. la fiesta grande.
Pero bueno, es lo que nos toca vivir y es lo que a lo que nos debemos de adaptar y tenemos que seguir pues luchando contra esa parte, ¿no? Oye, hablábamos del paso a Tampico. Ujú. Cuando todo el mundo piensa, bueno, estuvo en Tigres, en selecciones, lo más lógico que uno pensaría es, va a esperar a que venga la oportunidad en un equipo de la Liga MX y decides venir a Tampico. ¿Por qué venir a Tampico? Porque si no estuviera esperando todavía Claro. la oportunidad en primera, es la realidad. Sí, sí, somos muy malinchistas. Esa es la realidad. Claro. Ha habido entrenadores que han hecho un trabajo pésimo en equipos de primera división. Hablando de Y le extranjeros. siguen dando la oportunidad y lo siguen Sergio trayendo. Bueno no vas a estar. Era lo que le alcanzaba al Mazatlán. hombre. Era lo que le alcanzaba al Mazatlán. ¿Me entiendes? Entonces, yo tenía que levantar la mano otra vez. Claro. ¿Cómo podía hacer? Sí hubo interés de que yo regresara a selecciones, pero ya había pasado por ahí. Yo quería algo más. Entonces, una opción era, la verdad, no lo pensé nunca venir. Y ahorita estoy aquí porque es Tampico. Claro. Así Esa es la es, realidad. Porque es Tampico, porque Si es fuera la otra Jaiba. plaza de Liga Expansión, no. Yo le había dicho a mi representante, porque ahora sí tengo representante, le dije, expansión solo si es Tampico. Claro. Y solo porque uno de los dueños, Gerardo Tamayo, y junto con Chucho Nader, siempre estuvieron muy interesados en mí, desde que yo estaba trabajando en Tigres, desde que ellos agarraron el proyecto, pues estaban queriendo que yo participara de alguna manera y al principio pues buscaba asesorarlos porque yo decía, no, yo estoy en Tigres, ¿cómo me voy a ir para allá? Claro. Dije, no, o sea, con todo respeto, pues sí, es mi tierra y todo, pero pues estoy trabajando en primera división. Entonces, pero sí hablaba con ellos constantemente y me buscaban y iban y platicaban conmigo y oye, mira, que échanos la mano, esto y lo otro. Y justo se da que yo salgo de Tigres y en esa etapa me vuelven a buscar, me platican del proyecto y yo lo veo como una oportunidad de llamar la atención otra vez, Claro. Así es. de levantar la mano y dije, lo más cercano a primera división, pues Claro, es expansión. Claro. Si yo voy y hago las cosas bien allá y logro ser campeón, pasa lo que está pasando ahorita, Claro. que ya se empieza a mencionar, se Sí, habla ya de vuelten a mí. ver. Exactamente, entonces, pues al final por eso vengo, porque es Tampico, porque es mi casa, porque también darme la satisfacción personal de que mi mamá estuviera nuevamente acá. Mi papá falleció hace un par de años, desgraciadamente, pero si no aquí estuviera. Entonces, eso no tiene precio, ¿no? El volver a ver cómo la familia se ha unido a mi alrededor y han disfrutado esta etapa, pues ha sido muy satisfactorio, más allá de que aparte, pues los resultados, gracias a Dios, han sido muy buenos, un subcampeonato y un campeonato en un año. Estuvimos en nada de ganarlo ese contra UDG. Pero bueno, y a ver, está... Y otra vez UDG se repite en la conversación, ¿te das cuenta? Sí. Sí, UDG, Sí, exactamente, sí. si te das cuenta, exactamente. No lo había percatado como tal. Pero bueno, o sea, prácticamente fue eso, la insistencia de algunos de los dueños y que se presentaron junto a las circunstancias para que yo tomara la decisión de tomar este reto y levantar la mano para regresar, pero mi objetivo es regresar a primera división. Y seguramente ha valido la pena el haber aceptado este compromiso. Totalmente, totalmente, vuelvo a insistir, en lo profesional y en lo personal sobre todo, porque de acá es mi esposa también, la familia de mi esposa, y ver allá en el palco a mi suegro de 89 años y mi mamá con 83 años, y entusiasmados y esperando Claro. cada 15 días el partido, Claro. y después de lo que vivimos en la última final aquí. Sí, cardíaco. Entonces, no hombre, ya esto ya ha valido la pena, Claro. y esto, ojalá y pudiera ser posible regresar a primera división, que más me gustaría que fuera con el Tampico, Claro, pero con méritos deportivos. con méritos deportivos, Como pasó con exactamente. Tigres, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Entonces, pero bueno, Solo que ahora es más ahorita complicado, ¿no? Porque como no hay ascenso y esto es... dicen es que las sí hay ascenso, certificaciones. pero la certificación es lo que te condiciona mucho, porque la verdad
sí son muchos cargos ahí que hay que... Hay equipos en primera sin estadio. Y no, Vale, el pinche pero- Cruz Azul de ese, güey, no va a hablar de nada, ¿eh? Oiga, profe, y ahorita, por ejemplo, ahorita que mencionas eso sobre que no hay un ascenso como tal, un ascenso deportivo que como el que quisiéramos, al cual a lo mejor la Jaiba Brava ya se hubiera hecho merecedor. Un boleto, claro. ¿Cómo gestionas esa parte con el vestidor, con los jugadores que a lo mejor también, al igual que tú, están participando en expansión con la intención de buscar una proyección y llegar nuevamente a primera, pero a lo mejor esa certificación que no hay, pues los frena un tanto emocionalmente? ¿Cómo gestionas tú esa parte con los compañeros? Fíjate qué bueno que mencionas eso, porque sí es lo más allá del trabajo táctico y técnico que se desarrolla ahí en la cancha, el tema mental es muy importante. Claro. Muy, muy importante. Y vuelvo a insistir en el tema de que yo he tratado de hacer mi liderazgo por convicción. Pero para hacerlo por convicción tienes que ser congruente entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Así es. Entonces yo al jugador trato siempre de brindarle herramientas, pero con muchas bases y hablar con ellos. Y yo se los comento, la única manera de muchos de ellos que pasaron por primera división, algunos, de que regresen a tener una oportunidad de primera división, es haciendo las cosas bien aquí. Claro. El presente es lo más importante, el aquí y el ahora. Y este es nuestro presente. Así O es. sea, no podemos estar pensando en lo que no tenemos. Ujú. Sí podemos estar pensando en lo que tenemos para después aspirar Así es. a lo que queremos tener. Pero nuestro presente es este. Nuestro presente es el Tampico, nuestro presente es el fin de semana, nuestro presente es partido a partido, hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que pase lo que está pasando, porque después de estos torneos de este año que me ha tocado vivir acá, vieras la cantidad de jugadores que quieren venir para acá. Me llaman por teléfono, representantes, los mismos jugadores. Se ha vuelto atractivo venir a Tampico. Claro. Oye, Como ahorita oye. el refuerzo que viene Portales, que viene de Europa, que viene de Se ha jugar vuelto en atractivo Escocia, ¿no? venir O a sea, Tampico. Oye, profe, y aparte, otra cosa que recalcábamos aquí en Hablemos de Fútbol es de que es de valorar, y ahorita que te escuchamos, eres congruente con tus ideales y con tus acciones. Tanto así que hablabas de las oportunidades a los mexicanos, que fuimos campeones con 100% de Con mexicanos. puros mexicanos. Y que eso es difícil lograrlo en el Liga de Expansión, en Segunda División, en cualquier Primera parte. División, ¿no? Y yo creo que eso es de aplaudirse porque habla de la congruencia y el compromiso que tú tienes contigo mismo, con tus ideales y que lo transmites hacia tus jugadores. Y yo creo que eso se valora mucho y se refleja en la cancha. Sí, y que aparte de ese gran torneo que culminamos con el título, también hay que remarcar que se hizo de manera invicta a lo largo de todo el torneo. así es. Y eso de que se dio con puros mexicanos, pues se fue dando la situación, y mal haría yo, Claro. después de haber estado casi 9 años en selección nacional trabajando con talento mexicano, y no confiar en los mexicanos, ¿no? Así es. Claro. Entonces, confié plenamente en los muchachos y no estoy peleado con ninguna nacionalidad, tan es así que ahora llegó Joel porque le veo condiciones para poder competir, porque acá viene el jugador a competir. Y es de las cosas que yo le digo a mi directiva, que el jugador que vayamos a buscar tiene que entender que aquí no viene con un puesto asegurado, viene a competir. Era lo que yo te quería preguntar. ¿Qué condiciones le ves a Joel después de venir de Corre y de lo que pasó la temporada pasada ya con él, de que había volado el penal y pues se puso en contra ahí con su afición? ¿Qué condiciones le ves para que venga tanto mentalmente fuerte? O digo, creo que esa viene siendo también tarea tuya de cómo manejarlo y cómo llevarlo a la altura del partido, pero ¿qué condiciones le ves que pueda ayudarnos a proyectar más el equipo para ganar más arriba en contundencia? Mira, en lo táctico es un jugador que tiene condiciones interesantes, es de un físico Sí, importante, así que te sostiene bastante bien la pelota de espaldas, que te hace jugar a la gente que tiene alrededor. Me ha impresionado que es rápido, es muy rápido y tiene movimientos que para ocupar los espacios. Hay que trabajar con él en el tema de la definición. Yo creo que lo que haya pasado anteriormente, vuelvo a insistir, no me interesa, más que nada más sé que andaba pasando por temas personales también delicados, y yo creo que él viene con la mejor disposición de aprovechar esta oportunidad y verla como una, no tanto como una revancha, sino como una gran oportunidad de realmente mostrarse Así es. tal cual, ¿no? La Ujú. valía. Y se va a agregar a un grupo de buenos seres humanos que lo van a arropar y que lo van a proteger, y que seguramente vas a ver que nos va a dar satisfacciones, porque yo trato de sacarle al jugador lo mejor desde la parte personal para que después en lo profesional se pueda desarrollar, porque si no estás bien en lo personal, Claro.
Sí, es algo muy La complicado. cancha te desnuda. La Claro. cancha se nota cuando alguien no está bien equilibrado en todos los sentidos. Ujú. Y yo hasta ahorita, la verdad, 10 puntos como Sí. persona. Este muchacho viene con mucha hambre, cosa que yo aquí también le pido a los muchachos, que somos un equipo que ahorita tenemos la etiqueta de De campeón, campeón. pero la humildad no se puede perder. La humildad ya no se puede perder porque ya vimos que con la pura camiseta no se va No a se ganar. gana. Entonces, ahora tenemos que prepararnos más porque los rivales ya te analizan, ya Claro. te conocen, juegan contra el campeón y se van a matar. Sí, ya le meten más. Más Galletas, galletas, campeón, ¿no? Entonces tenemos que dar más. Y ahí, por ejemplo, profe, también la Jaiba Brava, en lo que hablando ya de lo que son los Actualidad. planteamientos que has presentado, siempre se ha caracterizado desde que llegaste por tener una buena defensiva, Orden. a un orden tal cual, y llega Portales ahorita todavía a reforzarnos más. ¿En qué crees que nos beneficia? Me imagino que mucho en la llegada del refuerzo. Muchísimo, porque Portales tiene unas condiciones, aparte de la experiencia que tiene y la identidad que es de acá, Claro. y que era su sueño, por lo que ahora entiendo, jugar en el Tampico Madero algún día. Este es un chico que tiene muy buenas condiciones. Yo lo conozco y lo vengo siguiendo desde que yo estaba en selecciones, lo veía en Rayados. Inició su etapa en Rayados. No me tocó en selección dirigirlo. ¡Ay, chingado, Chima! No me tocó en selección dirigirlo, pero sé que es un gran jugador y tiene una gran experiencia. Y viene a aportar lo que él sabe en todos los sentidos. A mí cuando me trajeron acá, me trajeron para que el equipo sea competitivo y buscara tratar bien la pelota. Claro, Y creo que lo hemos conseguido, partiendo de un orden. así es. Porque cuando yo llegué, el equipo ya estaba, yo no podía elegir. Tuve muchos lesionados, el cambio de metodología, el cambio de entrenamiento cuenta mucho. Entonces empezó a haber mucho lesionado. A veces yo salía a la banca con menos gente, muy poca gente lo sabe. Y a veces había que jugar con jugadores en otras posiciones que no eran las que dominaban. Claro, Pero yo siempre he sido partidario del equilibrio. así El es. equilibrio. Ni muy ofensivo, ni muy defensivo. Que me tacharon de que el Tuca, que el con lo que tenía, Claro. era con lo que nosotros podíamos Alcanzaba. funcionar. Así es. Exacto. Y yo tenía que ser inteligente en esa parte. Ya después podía ir armando yo lo que yo lo pretendía, de acuerdo a mi sistema. Y yo creo que no se pueden quejar en el tema de que cuando encontramos una buena cancha, Claro. el equipo sabe jugar. Sí. El equipo juega bien, trata bien la pelota, tiene llegada y ha aprendido a jugar los partidos importantes. Tienes que eso posesión también- de balón. Exactamente. Y en ese también hay un detalle que, por ejemplo, la gente aquí teníamos arraigado también mucho a Gastón Obledo, que fue el técnico que estuvo antes de ti. ¿Cómo convencer a la afición? Porque al principio fue un comienzo complicado. Incluso hay gente que se metió directamente contigo, va gritando cosas ahí de la tribuna y demás. ¿Cómo convencer a la Dile que afición? fuiste tú, cabrón. Dile. No, yo normalmente me siento del otro lado. Pero, o sea, ¿cómo convencer a la afición, vaya, de que ahora está el Chima, denme tiempo, todo va a ser bien? Al final de cuentas, la gente se involucra porque hay resultados. Claro. Y es cuando empiezan a ver, ¿qué están haciendo? Están haciendo algo interesante. Así ¿no? es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La gente viene a ver ganar a su equipo y no le interesa poco si tienes poco tiempo, mucho tiempo, si Así entrenaste, si no entrenaste, si tienes cancha, si no tienes cancha. O sea, fueron muchísimas cosas. Cuando yo llegué, entrenábamos por todos lados porque había que darle mantenimiento al Estadio Tamaulipas, que era la única cancha que tenemos, Así es. o es la única cancha que tenemos. Y a veces entrenamos en canchas que no eran las apropiadas y el equipo nunca se quejó. El equipo nunca se quejó. Y yo lo único que les pedía a la gente cuando yo llegué es que confiaran en el trabajo. Igual y se puede dar el resultado, ¿no? Así es. Pero bueno, eso ya me juzgará Pero como a mí. quiera el trabajo se ve. Pero claro, exactamente, pero eso lleva tiempo, no es de Sí. la noche a la mañana. Así Cambiar es. una idea de juego, que no quiere decir que haya sido buena o mala, pero era diferente Así es. a mi forma de ver el fútbol. Entonces yo tenía que hacer funcionar este equipo, pero tenía el tiempo en contra. Ujú. Prácticamente esos primeros partidos fueron mis partidos de pretemporada Para ti, exacto. para mí, como está pasando ahorita. Claro. Sí. Al haber llegado a la final y haberse atravesado, que aparte que fue diciembre, Sí. a los jugadores hay que darles descanso Claro, también. porque claro, es tan claro. importante porque Sí, si no claro. se saturan. Sí, mentalmente no están. Claro. Que Y estuvo muy después- bien en pretemporada ganarle a un equipo que vino a... Bueno, aparte. A eso voy, que este equipo se ha acostumbrado a los partidos importantes. Claro, jugarlos como sacar la se cara, debe y ¿no? ganarlos. Poner el pecho. Pero prácticamente
el inicio de este torneo vienen siendo otra vez mis partidos de pretemporada. Claro. Sí. Mis partidos de pretemporada fueron, llegué y a los 4 días enfrentar a San Luis en San Luis, sí, equipo San de Luis. primera división. Ajá. Regresar, entrenar 2 días y jugar contra Cruz Azul. Que ese todo el mundo lo quiso que haber fue de jugado, los ¿verdad? mejores equipos del torneo pasado. Sí. Y después ya iniciar contra UDG. Claro. A lo mejor ahí yo me equivoco en el tema de pensar que dije, no, estamos para de una vez desde Ya, el inicio. aviéntenos a Claro, todos. sí. No, el equipo no está para Claro. eso todavía. El equipo Claro. tiene que volver a retomar, ¿no? su mejor forma en lo físico, en lo futbolístico, y yo creo que ahorita ya estamos cerca de poder regresar a Sí, porque a llegas ser a, ese un, equipo. llegas a un tope en la final, tanto mental y físicamente, en donde, como dices, necesitan tener un descanso, vienes, te relajas, ya no tienes esa intensidad de querer quedar campeón. Y sí, pues la pretemporada juegas contra un equipo de primera división, pero como dices, te falta ese continuidad, ¿no? A través de Ritmo de juego. el ritmo de juego. Y ese se consigue jugando, Claro. no de otra forma. Y como bien mencionas, o sea, cuando alcanzas tu pico de rendimiento más alto o consigues un logro que es el que tenías pensado, Exacto. viene una Se acaba el relajación. ciclo y hay que volver a empezar. Exacto, Una entonces relajación. Tienes que afilar la sierra, ¿cómo le llaman en el libro este de El Stephen hacha, Robin? ¿no? Algo así. Afilar el hacha. Afilar el hacha. O sea, tienes que otra vez volver a construirte. Así es. Y era normal, los chavos, aparte, diciembre, el 24, Claro. 31, traían el confeti todavía algunos. Ya sé. O sea, es normal, somos humanos. Ujú, y es muy ujú, importante ujú. también que ellos tengan ese espacio porque son jóvenes. Tú tienes le permites al jugador que tenga esta relación contigo de poder venir a hablar y tener esta comunicación, de poderte decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo en esta posición, me gustaría más jugar de tal lado, ¿qué tal que se me da esta oportunidad? ¿Les permites esto a los chavos? Totalmente, siempre ha habido mucha comunicación de aquí para allá y pienso que de allá para acá también. Y es ganarte la confianza, porque al final de cuentas para que te crean tienes que ganarte la confianza de ellos, ¿no? Y eso es lo más difícil. Lo más difícil es ganarte la confianza y después pues mantenerla. Pero sí, yo estoy abierto, por supuesto, como te digo, hay situaciones que no son negociables Claro. y ellas las saben, porque desde un inicio las marco en esta parte, generamos un compromiso. Y otra cosa que me gusta a mí en los grupos que dirijo es que hablen. Marco las líneas que hay que seguir, las cosas que no son negociables, las que sí son negociables, y que cada uno me tiene que ir diciendo si acepta o no acepta. ¿Por qué? Porque el que habla se compromete, ¿no? Y en un grupo muchas veces pues están los que están allá atrás y no dicen nada, ¿no? No, a ver, aceptas, cada uno tiene que decirlo porque el que habla se compromete. Así, guerra avisada no mata gente. Es El correcto. día de mañana, oye, ¿por qué no me metes? Yo te viste. Claro. Es ¿Estás de competir. acuerdo o no? Tú estás obligado a tener tu mejor forma física Claro, y el que elige soy yo. así es. Me puedo equivocar y seguramente voy a ser injusto con mucho porque en esta posición Sí, es algo tú estás complicado. jugando, Claro. soy justo. Tú No estoy estás jugando, jugando, eres sí, el me lo justo. metes, Sí, güey, no, ¿qué onda, pasó. güey? Pero lo que le digo a los chavos, puedo ser justo o injusto, pero honesto sí soy honesto. Claro. ¿Por qué? Porque tomo las decisiones pensando en el equipo. ¿Me puedo equivocar? Pues sí, seguramente me he equivocado, pero lo hago pensando en el bien del Y equipo. que en ese sentido yo creo que ha sido congruente también en ese sentido lo que lo platicas previamente con el plantel, porque se ven los planteamientos. Oportunidades han tenido todos y se ha visto dependiendo al equipo en el que te enfrentas. Ujú. Digo, nosotros que venimos cada Somos 15 días, asiduos. Ajá. sí vemos los planteamientos y los cambios que realizas de acuerdo al equipo al que te enfrentas y le das la oportunidad a la mayoría. Creo que el torneo pasado jugaron todos tuvieron la Sí. oportunidad y creo que eso habla, vuelvo a ser muy reiterativo con mis palabras, en la congruencia que lo que platicas y planteas dentro del vestidor se demuestra en la cancha y yo creo que eso también le da la confianza al jugador para responderte y buscar su lugar y dar lo mejor de sí cuando entra a jugar fútbol. Sí, qué bueno que te das cuenta de eso, mira, porque la gente viene y la gente quiere ver ganar a tu equipo. 5-0. Sea como sea, ¿no? 5-0. 5-0, exacto. 5. Ganar, gustar y golear. Sí, Claro. Dice, oye, que pues, a mí también me gustaría pues estar allá sin estar sí, sufriendo. puta, pues. Sin recibir Pásenme una mentadas de cheve, madre. a la banca, cabrón. Me gustaría Sí, mucho. putz. Pero los partidos hay que trabajarlos.
Y jugaron también a veces de acuerdo al rival. Claro, y este equipo sabe jugar de diferentes maneras. Sí, claro. Aparte vienen equipos rocosos que no te dejan jugar, Claro, que vienen y güey. se te encierran y que no los vas a poder, vas a estar batallando, encontrando un estilo de juego como pasó con la derrota que tuvimos aquí. La estuviste moviendo por todos lados y ellos vienen y se encuentran un cabezazo y le aplanaron a todos los ¿viste? botones. Sí. Sí, claro. Y ese O el primer equipo, tiempo de Cruz Azul que te empuja. Todo Que el me equipo empuja. empujaba. pero es que hay que ser inteligentes. Yo he aprendido que cuando no le puedes jugar al tú por tú a un equipo que estás, Claro. sabes que es superior. Sí, sí, Porque Cruz Azul fue de los mejores equipos del torneo pasado en primera división. Ujú, Y veníamos ujú. nosotros regresando de vacaciones, dije, nos vamos a armar bien, bloquecito y los vamos a agarrar a la contra. ¿Sí? Después el equipo se soltó y empezó a hacer lo que sabe hacer. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, el equipo sabe jugar de diferentes maneras. Te Sí, puede sí. jugar con 5 atrás, te puede jugar Sí. con 4-4, 4-2, 4-2-3-1, 4 con rombo en medio. Con Muy rombo en poca medio. gente sabe, pero la final la ganamos cambiando el sistema en el segundo tiempo. Sí, y no lo sí. voy a decir porque viene otra vez el equipo. Viene y le pasó. quiero aplicárselo Como otra quiera, vez. nomás no ven nuestros papás, la familia, no nos ve nadie, no, me no hay Nada más el Pero- miedo. ¿Cuándo? Ah. Pero fíjate, muy poca gente sabe, pero eso lo trabajamos en la semana previa. Claro. Sabíamos que ahí le podíamos hacer daño, ya avanzado el partido. Y los muchachos lo entienden. Y eso es lo que a mí me da mucha satisfacción. Oye, Marco, hablabas hace rato del compromiso que tiene que tener el jugador, que es una de las cosas que tú le pides a un jugador cuando llega al equipo. Tú lo has tenido desde que llegaste aquí a Tampico, fuiste subcampeón, ya eres campeón, viene un compromiso mayor. ¿Qué es lo que viene precisamente para la Jaiba Brava? Y yo te preguntaría, ¿podemos soñar o se vale soñar de que muy pronto un proyecto o un trabajo como el que tú realizas puede llevar a este equipo a la Liga MX? Ojalá, yo también lo deseo. Pero para eso se tienen que conjugar varias cosas, ¿no? Que no dependen nada más de lo deportivo, sino de gente de pantalón largo, ¿no? Nosotros lo que nos toca es desde nuestra parte hacer lo que corresponde. Y en cuanto al compromiso, yo lo he mostrado desde el día que llegué, porque pueden estar por ahí ver las entrevistas de mi presentación con este equipo y yo dije desde un inicio que yo no venía a pasear, que yo venía a trabajar y que yo venía a comprometerme al 100% y que yo cuando me comprometo es al 100%, no es a medias. Y ahora que renové contrato, tuve la oportunidad de esperar una oportunidad en primera división porque mi representante así me lo aconsejó. Espérate, no agarremos. Pero yo siento que todavía puedo conseguir algo más. Y entonces sí, veremos qué pasa. Vamos por el Pero Big. hay que ir paso a pasito, partido a partido, pero por supuesto, este equipo ya ha demostrado que metiéndose a la fiesta grande sabe jugar esas instancias. Y por qué no, tenemos que soñar con el bicampeonato, pero con pasos Sí. firmes. Sí, que era lo que Paso a platicamos pasito. aquí, ¿no, Pepe? De que hablando ya en tema personal de Marco Antonio, era consolidarse en la Liga de Expansión, Así es. de ser el mejor, Sí. demostrar, para así buscar un escenario de primera división. Llámese una oportunidad con Tigres, que lo veo difícil, pero sí un equipo de media tabla. Necaxa estaría bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí puede ser. Digo, en su momento se la dieron al profe Poncho Sosa. Sí, así es. Sí. Entonces yo creo que para hacer esa oportunidad que tanto buscas, yo creo que nos debemos de consolidar y que para mi gusto lo estás haciendo perfectamente bien. Digo, los que sabemos más o menos de fútbol, sabemos que has trabajado, que le has movido y que nos debemos de sentir valorados en el sentido de tener un entrenador con esa capacidad como las que tú tienes y que debemos darle tiempo al tiempo y que estoy seguro que tu oportunidad te va a llegar y que próximamente estarás en los primeros luces de allá de la primera división. Oh, muchas gracias. Y sí, me gustaría invitar a la gente a que se sume más, ¿no? Porque creo que hemos demostrado con trabajo que la gente de aquí puede conseguir cosas importantes y hay que creer. Y necesitamos del apoyo de todos, porque para que esto funcione en el tema administrativo, en el tema estructural, de infraestructuras, y queremos aspirar a otras instancias, necesitamos el apoyo de la gente. Necesitamos que la gente venga. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta perder dinero. Claro. Y los empresarios están haciendo un gran esfuerzo. Están dando la cara, inclusive. Que no nada más vengan en liguilla, que apoyen al equipo toda la temporada. Y porque aparte la verdad, les hemos demostrado Claro. que con trabajo se Claro, pueden hacer o sea, las cosas.
tú como cara del equipo, de todos, has demostrado que se ha llegado a una final que estuvimos a punto de ganarla, que nos sacaron en segundos. Llegamos a otra liguilla en la cual fuimos campeones invictos de locales con la gente. La gente, ahora es momento de que la gente responda y que ahora vengan y que, así como tú aguantaste presión los primeros partidos, que como dices, que fueron de pretemporada, ahora invitar a la gente que a lo mejor en este espacio que a los muchos o pocos que lleguemos, decirles que vengan y que estén apoyando el equipo, llámese quien venga a Irapuato o Correcamino, no nomás vengan al clásico, o sea, que vengan y apoyen y estén en todos momentos, ganamos o perdamos, tú ya diste como líder, diste la cara del equipo, entonces pues ahora le toca a la afición responder como tal. Ahí no la puede rayar, nosotros estamos en platea, de aquel lado ráyanosla. Nosotros sí venimos, nosotros estamos abonados, pero ahí estamos, ¿verdad? Pero digo, además raza sí que venga, o sea, que venga, que apoye, que grite, que digan lo que quieran, ¿verdad? Pero que vengan, estén aquí, vengan, un compromiso. que se desahoguen, que apoyen al equipo, que después que el rival sienta, porque créeme que sí se siente esta plaza cuando el estadio está lleno, créeme que pesa, pero que alienten, que crean en lo que estamos haciendo, que al final también es fútbol. Y sabemos que también no vamos a ganar siempre y que el rival cuenta, pero de que va a haber entrega y va a haber mucho compromiso, eso no tengan ninguna duda. Y eso a la larga es lo que te lleva al éxito. Así es, Marco, pues yo creo que podríamos platicar mucho, pero mucho tiempo. Sí. Nos has dado, la verdad, mucho gusto el que hayas aceptado esta entrevista y sobre todo el tiempo. Hay una playera de la Jaiba que la producción nos está haciendo llegar y queremos por favor que nos la firmes, Claro. porque va a ser un obsequio para la gente que nos sigue a través de las redes sociales, pero que se den cuenta de que realmente es la firma original de Hablemos de Fútbol. Sí, es un regalo de Hablemos de Fútbol, la playera oficial de la Jaiba Brava, firmada ¿Pura por... firma o quieres que la dedique al... Pues como tú veas. como tú la ¿Pues va de regalo? Ahí sí que es para regalar a la gente. Es para regalar a la gente, para Ahí que... está. para Jerry, que la de vengan Tigres el no, compromiso. Jerry, la de Tigres no. ahorita me la firmas al final de... Nada más trajo 8 del playeras, programa, mi nada más compadre. Nomás Hay 8 traje las playeras 8 de playeras Tigres, con las que 3 jugaste de balones. Tigres. 2 de Chivas y no sé qué tantos trae. Oye, ¿qué más compromiso quieren? Ha aguantado 2 horas y cacho aquí en el pinche sol. sol. Sí, no, la Esos verdad cabrones que de sí. producción, ¿qué más entrega quieren? O sea, ya. Si le puedes poner ahí, ya además, Hablemos de Fútbol, estaría perfectirijillo para que la gente sepa que es la que... ese es el programa. Abajo le puedes poner Exigentes, va a decir el Hablemos de profe, fútbol. cabrón. Hablemos de Fútbol. Todavía que me tiene aquí en el Perdón, sol, Chivas, y a no, secas no, y que cabrón. le pongan. ¿Qué más entrega quieren? Eso lo Vengan al pueden estadio, poner cabrones. ustedes. Claro. ¿Cuánto viene el fin de semana? Cambio de horario. Contra Irapuato. Cambio de horario, ojo, cambio de Es horario. sábado. Sábado a las 7. Ojo, vivos con eso. Así es, no, Marco, la verdad, agradecerte nuevamente a nombre de mis compañeros y amigos, de los que yo llamo los 4 fantásticos, que como ya te diste cuenta, si algo les gusta, es precisamente hablar de fútbol, y a nombre de ellos, de la producción, de un servidor, ha sido un verdadero placer estar contigo platicando, recordar cosas de antaño, pero sobre todo la actualidad, ¿no? Lo que es el fútbol ahora y lo que eres tú en la actualidad con la Jaiba Brava. No, al contrario, gracias nuevamente por la invitación y por dejarme llegar a la gente y poder transmitir la pasión que uno siente por este deporte a lo largo de toda una vida. Y esperemos que nos den tiempo para volverte a entrevistar con el equipo en la Liga MX, ¿no? Ojalá. Y si se puede, de nosotros de locales, ¿no? Porque son las que... De noche, ya si a No, las 9 no. de la noche es un poquito mejor el sol, ¿eh? Así es. Imagínate. Nos vamos, Jerry. Muchas gracias, Chima, por estar con nosotros, Al contrario. dedicarnos este tiempo a estar aguantando el solazo. Gracias a todos los que nos ven, que compartan y la camisa verde regalo ahí con una dinámica. ¿Qué dinámica te gustaría que hiciera una pregunta sobre Chima Ruiz? A ver, algo qué dinámica, A ver. algo que vieron el programa. Algo, a ver, algo que no esté, oye, algo que no esté en redes sociales. Sí, porque ahorita lo van a googlear, Sí, van a googlear. algo que digas tú, a ver, sobres, ¿de qué posición jugaba cuando jugaba béisbol la Chima Ruiz? Ándale. Esa es buena, esa es buena. ¿De qué posición Esa es jugaba? buena. Se la la lleva Chima? Jerry. Oye, Chima, nada más que al final nos dice la respuesta porque si nosotros no lo sabemos. Bueno, ok. Eso es buena. Lo puedes decir ahorita para que vean todo el programa, güey. Ah, bueno. También puede ser, ¿no? claro. A ver si la respuesta la pudiera dar ahorita, sí es cierto, para que vean todo el programa hoy. La dinámica no va a ser en este programa, Sí. va a Ok. ser en otro para que sea para el clásico. ¿Tú quieres que dé la respuesta? Sí, da la ¿De respuesta qué de... posición jugabas? Bueno, la Jardinero, principal no, era primera base.
Primera base. Al ser el zurdo, normalmente los zurdos Sí. juegan de primera base. Complicadísimo. Y aparte era pitcher. Sí. Bueno, el que la tiene, pues ahí se va a llevar ¿Y quién era tu ídolo en el béisbol? Híjole. ¿Valenzuela? Yo creo que sí, en ese entonces pues, eran los 80s. Sí. Zurdo Seguramente también, ¿no? El Toro Valenzuela. El Toro Valenzuela. Sí, 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 sí. Por supuesto. Así es, Tadeo, nos vamos, Tadeo. Sí, agradeciendo primeramente al Chima por aguantar aquí el sol, aguantar a mucha gente improvisada, ¿verdad? El día de hoy. Le comentábamos que no nos gusta el fútbol y a eso vinimos a platicar. Agradeciendo a la Jaiba Brava que nos lo prestó, que nos prestó el estadio, ¿verdad? Para todo este capítulo y que nos sigan apoyando y que sigan apoyando a la Jaiba Brava contra el Irapuato. Así es, Teto, nos vamos. De igual manera que mis compañeros, gracias Marco por darnos estos minutos de tu tiempo, con el sol de frente, gracias a la directiva, gracias a la gente de medios, gracias a la afición por conectarse y apoyarnos en este proyecto y nos seguimos viendo en el siguiente programa. Así es, Rafa. Así es, bueno, antes de dar el último mensaje de mi parte, ahorita como comentaba Teto, tuvimos ahí antes de iniciar esta transmisión una pequeña dinámica, a ver qué querían preguntarle al Chima. No la dimos porque al fin y al cabo las preguntas las fuimos dando nosotros mismos, ¿no? Pero quiero aprovechar para darle saludos a Carlos Díaz, a Juan Manuel desde Cadereyta, a varias personas que nos mandaron sus preguntas por haber participado con nosotros. Y pues por mi parte agradecerle al profe por estar aquí, como dijeron todos, aguantando el sol, y a lo que es la directiva de la Jaiba Brava por prestarnos este marco espléndido, ¿no? De cómo es el Estadio Tamaulipas. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Así es, nuevamente, Marco, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias. Eres el anfitrión en este momento y eres la primera entrevista que realizamos con un personaje de fútbol en este podcast. Te conviertes en el padrino de Hablemos de Fútbol y ojalá que no sea la primera, que más adelante tengamos oportunidad de platicar de esto que nos apasiona de toda la vida, que es el fútbol. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, gracias a Marco, gracias a usted que nos sigue a través de Hablemos de Fútbol y ojalá que no se pierda la próxima edición porque va a estar también de lujo. Hoy tuvimos un invitado de lujo en la figura de Marco Antonio El Chima Ruiz. Hasta la próxima, pásela muy bien. Saludos. Vamos. Saludos. Es que el portero termina siendo siempre el crucificado. Tigres en el de ida yo creo que tenía la opción de ampliar el marcador. Una final intensa, fue una final bien jugada. Te voy a decir por qué. Lo que tenía que hacer era... Vete para acá, hablemos de fútbol. Recuerda, somos Noticias MX. Te esperamos. No te pierdas Hablemos de Fútbol por Somos Noticias MX.